Suscríbete a la Panterita. Estamos hablando de un gol, a ver, y este no fue un gol cualquiera, fue un gol, Juan, histórico, porque seguramente sabes que nunca se definió así un campeonato en Paraguay. Sí, la verdad que sí. Esa misma sensación también sentí yo. Cuando marqué el gol, la verdad que se me nubló todo. Salí a festejar. Antes del gol yo ya más o menos estaba cansado, medio acalambrado, ya casi prácticamente ya liquidado, muerto, vamos a decirle. Pero cuando marqué el gol hice una corrida de 100 metros más o menos y ni sentí eso, ni sentí. Cuando me abrazaron ahí sí sentí una O. Cuando me abrazaron le dije que se alejen porque me estaban asfixiando. Uh-huh. Y no, la verdad que es algo único que pasó ahí. Después del partido también le pregunté a algunos jugadores que estaban ahí, también estaba Diego Gavilán, a Chucarro, les pregunté a Enciso si alguna vez pasó esto y me dijeron que ellos salieron campeones pero que nunca pasó eso. La verdad fue algo insospechado. A ver, sinceramente, Juan, seguramente vos dijiste, más allá de que había una fe, digamos, hasta inconsciente de que se podía y que hay que seguir martillando, buscar, no entregarse, pero seguramente ustedes dijeron ya, o vos personalmente, acá ya se fue el campeonato. Sí, porque enfrentamos a un equipo fuerte, a un equipo muy bueno, y estar un hombre menos es muy difícil, muy difícil. De por ahí, estando 1-0 bajo, vos podés decir, no, en la última parte capaz hay un centro, si es para nosotros el campeonato, marcamos un gol, pero estábamos 2 bajo, 2-0. Uh-huh. Y prácticamente era imposible por la forma de juego de Guaraní, que te agarraba, te contragolpeaba y te hacía jugar muy incómodo. Uh-huh. Pero llegó el gol, se dio todo para que seamos campeones, la verdad. Juan, antes que nada, felicitaciones. Ya dijiste que desde el gol no te acordás de nada, después tuviste que ver, pero para el gol, ojos bien abiertos y un cabezazo que yo no sé si estaba Servio igual terminaba, porque fue inalcanzable para cualquier arquero, ¿no? Sí, ahí me gritaron que Chiqui me gritó para que me quedara de delantero, pero yo no escuché nada más. Yo cuando faltando para el gol de Beto, más o menos antes del gol de Beto, yo me voy corriendo para defender y me dice Beto, ave delantero ñandé. Y me quedo. Y desde ese momento yo me quedé medio perfilado hacia ese sector, hacia la izquierda. En el gol de Beto, si es que usaban, yo ya estaba por izquierda porque más o menos es mi perfil. Tampoco me quedé en el centro mismo, porque ya estábamos Pulpo, creo que estaba Morales, creo que ya era un todoterreno, estaba Adrián, Enzo defendiendo ahí, prácticamente era un picado de la semana que hacíamos, ¿verdad? Sí, hasta el arquero era jugador de campo, era el picado de la semana, ¿era? Exactamente. En el gol de Beto, después del gol de Beto, quedando segundos, le miro al árbitro yo, porque a mí que en ese rechazo de Marcos yo pensé que iba a terminar el partido, le miro y no quería que meta, quería un contragolpe más. Creo que Dani bajó la pelota, se le cayó no sé a quién y ahí le dio a Morales y empieza a encarar. Enzo le puntea a Cedrés, le da a Carrascal para Robert para Beto y después lo tuyo. Sí, de ahí yo ya le empiezo a pedir a Beto y eso estábamos hablando, no sé si estaba llamando eso por toda la concentración o siempre yo le digo a Beto que si es que están ahí, tienen que pincharnos a la pelota, que si uno atropella nadie le va a agarrar, prácticamente eso siempre le digo yo a él. Y bueno, se dio bien el centro y pudimos marcar el gol del campeonato. Juan, ¿cómo te va? Bruno te saluda, más de la Porte será. Bruno, todo bien, tranquilo, país. Muchas felicidades, merecido campeonato, felicidades para vos, para tu familia. Qué bárbaro, yo no recuerdo una final de esta naturaleza. Mira que nos puso a pruebas a todos, porque llegó ya Emma Guaraní campeón, ya Z más la Guaraní, que pucha, ese la yeya o será Juan Landecul parece. No, pero se comprende eso, porque también yo recuerdo cuando nosotros salimos campeones, también relataron así, ¿entendés? Pero ¿quién iba a pensar? Nadie iba a pensar un hombre menos, 2-0 bajo,
que uno iba a remontar otra vez, ¿verdad? Sí, sí. No fue Y- histórico. Este es un campeonato histórico, Juan. Ahora, ¿qué va el otro a serio? Va el otro vos estabas cerca de la acción. Él te le habló La a su verdad que compañero yo porque no me gustaría hablar del rival. no, yo sé, pero en ese momento creo que Sergio se quiso avivar y le metió a su compañero dentro. Se iba a reanudar, iban a tirar ya del centro, él le mete a su compañero en la cancha. sí, por eso, Como para ¿sabes por perder. qué? No quiero que hables mal de tu colega, ni No, mucho no, menos. no. Pero ¿sabes qué? Quiero entender nomás, quiero meterme en la cabeza del jugador porque hicieron ganar ese gol ahí, compañero, entonces me sorprende. Para mí que Rodri medio que le pataleó como que sorprendiéndose, ¿verdad? Ahora no sé, tiempo, mi hija no se va a ir. Sí. Y cómo lo que es el fútbol, ¿verdad? En un segundo podés perder todo. Perder tu cabeza y perder un partido, te pueden entrar un gol, te Así pueden mismo. expulsar, cualquier cosa que puede pasar. No, después yo pensé también, le sentí mucho también a los amigos, colegas que están ahí, porque tengo amigos ahí, le conozco desde hace mucho, Fernando Fernández, le conozco a Pirayú, Benítez, Sí. le conozco a Marco Cáceres como persona, como jugador, la verdad que le admiro muchísimo. Sí. Pero Me hablaron muy bien de él, de Marco. Vos sabés que Marco dice Cáceres es un que fenómeno, después, tipo fenomenal. sí, dice que es un señor jugador, aparte fuera de la cancha, porque después del partido dice que en el vestuario de Guaraní, lógicamente estaba muy caliente la cosa, y me contaron que él dijo, muchachos, acá ya se acabó, Pamauco, ya se acabó, ya todos cometimos los errores que tuvimos que cometer, y el que cometió su error ya está, acabó acá, y más o menos como que puso un corte, y ahí los muchachos se tranquilizaron. O sea que él se lo respeta mucho por lo visto en el plantel de Guaraní. No, mucho. En ser lo mismo, se le respetó muchísimo porque él, por más que no jugaba, nunca te mostraba cara, entrenaba y cada vez que se le daba la oportunidad rendía. Un tipo digno de admirar porque es un tipazo. Yo lo admiro muchísimo a Marco Cáceres. Ahora, Juan, sinceramente hablando, tras la jugada, vos llegaste a ver después la acción donde reclaman mucho el tema, nos dicen a nosotros, me imagino que te habrán comentado a vos también, donde vos das una patadita, una curepatada, una patada así, ¿verdad? Donde reclaman que tenían que haberte expulsado, ¿verdad? Por la calentura mismo, yo casi le pegué a Servio, pero me fui y le empujé. Obviamente es tarjeta amarilla, espectacular. Cuando Roy no quiere salir, yo le doy una patadita. Tampoco es una patada, pero yo pienso que también me podría expulsar tranquilamente. Pero yo no vi la repetición, no vi más la repetición, la verdad. Ah, no viste, sino porque después se ve que vos le das una patada y nosotros pensamos que el VAR le iba a avisar al árbitro para que te expulse, y ahí sí que iba a ser no sé cómo iba a terminar el partido, sinceramente. No, y tampoco yo iba a reclamar. Porque ya tenía el empujón para Sergio, y si me voy y le doy una patadita a Roy, y le dije, ahí mismo le dije a mi compañero, si mira, si me puso, me voy, le digo, porque no le di una patada a Roy, le digo. Pero tampoco le di una patada muy fuerte, pero sí es una agresión. O sea, mira que es muy sano y muy bueno que reconozca, porque normalmente los jugadores no quieren reconocer, ¿verdad? Pero lo que se vio tampoco puedo negar. Yo te estoy sincero, no vi la repetición, pero sí me acuerdo que yo le di una patadita a Rodri. Juan, te doy una noticia ahora de último momento. Tanto vos como Alan y Richard Ortiz también, todos pueden jugar el clásico del domingo. Esto lo acaba de confirmar. Acabamos de charlar con la gente del Tribunal de Justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol y nos confirman de que van a poder jugar. Eso es bueno, la verdad que me comentaron ya que sí podía jugar, pero nada era oficial. Es oficial, te digo. Sí, me pone muy contento eso. Un partido que todos quieren jugar, otra final más, y la verdad que va a ser un lindo espectáculo. Y hablando de ese partido, Juan, ¿qué valor le dan ustedes? Ganaron
el Clausura, se metieron a la fase de grupos de la Libertadores. Por otro lado, es un clásico, es la primera vez que se va a jugar una Supercopa, todavía reciente lo que fue el último clásico. ¿Qué valor le dan al partido del domingo? No, es un torneo oficial, algo que la APF organizó, y se va a jugar un clásico más allá que sea el clásico, si por más que haya sido contra otro equipo, es un trofeo, un campeonato organizado por la APF. Todo suma, todo vale. Así es que vamos a enfrentarlo como se debe. Obviamente queremos ganar, ¿no? Juan, dijiste que no viste la repetición esta de la jugada en la que participaste con Rodi, pero no supongo, ¿cuántas veces viste tu gol? Y la corrida que aprendiste hacia el banco de Chiqui. Y ayer unas 50 veces y hoy estaba viendo todavía con mi familia. Juan, ¿viste todo el día. Pero esto queda como un gol histórico, el gol más gritado de los últimos, no sé. Hace rato le escribo a Beto Espino, le digo, mira que todavía siento esa sensación cuando marqué el gol, todavía no despierto, siento esa felicidad, esa emoción de ese momento. Únicamente estando ahí vas a sentir lo que uno marcando el gol del campeonato. Es algo inexplicable, no se puede explicar con palabras. Juan, ¿es el gol más importante de tu carrera? Es lo más bonito que viví en mi vida futbolístico. Ahí te digo todo. Juan, llegaste a ver, viste, a esta altura se generó una nueva modalidad que a la cual le dio apertura al hincha de Cerro en esta definición de las cámaras de seguridad. Vos sabés que eso está en discusión en el pelea entre los hinchas de Olimpia y Cerro, porque dicen que en el partido Olimpia Sol la empresa Pilsen fue la que habilitó el tema de enviar tu gol, tu festejo, y ahora hizo otra empresa y se pelean ahora los hinchas de Olimpia y Cerro, dice que se copian. Pero yo no sé si hay una empresa, para mí que fue algo, el hincha de Cerro levantó, digamos, espontáneamente en las redes, y hubo sitios de Cerro Porteño que levantó también en la medida de lo posible todos los materiales disponibles. Juan, preguntarte si viste, y vos sabés que hubo bueno, ¿viste o no viste? Primero que todo. ¿Qué? Y cómo la gente festejó en su cancha No, hay en su casa. Acá quedó muchísimas anécdotas. Lastimosamente algunos no pudieron grabar lo que pasó. Algunos se fueron a acostarse a dormir, me despertaron sus amigos. Me pasó eso cuando me fui a Pirayú y algunos cerristas se acercaron llorando. ¿No creían? No creían. Uno me cuenta, me dice, mira, estaba ahí y me quise apagar mi teléfono y me fui en mi estancia y cerré todo. Me viene un amigo y me dice, salimos campeones, y le dice, no me jodas porque no estoy para joder. Y le dice, no salimos campeones, y empieza allá, me dice, empecé a llorar, me dice, y así todo, acá también mi señora, eso me pasaron el festejo, porque ellos vieron en el Paco de Cerro Porteño, ahí le abrieron un sector y vieron entre familiares. Hubo una grabación, Juan, no sé si te acercaron, un señor que acompañó, como que les empujaba, ustedes corría hacia la tele, y cuando cruza Beto el centro, él salta y te representaba vos en el cabezazo. Antes. Sí, un poquito antes. Y hay que preguntarle al experto, ¿qué tal el cabezazo del hincha? Vi el festejo, ya vi bastante. La verdad que sería lindo también juntarse con esa gente, pero muchas veces no le puede tampoco dar gusto a todo, porque hay muchísima gente fanática, y la verdad me dio gusto por todo ello también, porque la verdad íbamos a sufrir, íbamos a sentir muchísimo si perdíamos este campeonato por cómo se dio todo. La verdad que no hicimos una primera rueda buena, después fuimos acomodando piezas, como dije anteriormente, y pudimos levantar rendimientos individuales, colectivos, y pudimos conseguir el título gracias a eso. Juan, este título para vos en lo personal con relación a Chiqui Arce, ¿qué significa? Muchísimo, porque yo le aprecio muchísimo al profe, prácticamente le considero como mi papá, me llevo muy bien con él. Y de un principio dijimos que íbamos a buscar el campeonato
para él, porque por todo lo que vivió. La verdad sí que es un tipo muy fuerte, porque cualquiera otra gente va a dejar todo y se pierde. Sí. Él, Mauro, por todo lo que pasó, la verdad que... Pero así de la cosa ahora que... Creo que sí, parece niñando ahí. Me niñando yo, donde ahí humano. Y este campeonato, mucho le dedicaron a él, ¿verdad? Porque él mismo reconoció que no iba a continuar adelante a lo mejor sin ustedes, ¿verdad? Partido a partido, eso fue. Cada triunfo le veníamos dedicando, y la verdad que dentro de la cancha sentí muchísimo cuando estábamos 2-0 abajo, sentí muchísimo por todo lo que veníamos haciendo, y uno piensa también dentro de la cancha cuando va perdiendo. La verdad que era todo perdido, era 2-0 faltando 5 minutos. Sí. No, mira que nosotros estábamos cerca, esa fue una gran ventaja, y yo le miraba a los jugadores de Cerro, inclusive yo le miraba a Jan, y Jan abría los brazos, le miraba al cuarto árbitro, le protestaba, le decía, ya estaba, mirá, algunos vos le miraba a los jugadores de Cerro y estaban la cara muy triste tenían. Yo vi el segundo gol de Guaraní, le vi a Pica en el suelo, a Jan arriba, tocándose la cabeza, apretando la cabeza, y después ver otra vez el campeonato obtenido, decir, no puede ser. Juan, ¿de qué zona del país vos sos? Yo soy de Pirayú. ¿Pirayuense, vio? Pirayuense yo soy. A la pucha, ¿andamos muriendo en Pirayú? Pirayuense, vivo en Itagua. Me acuerdo que vos sos itagüeño. Mis padres viven en Itagua. Sí, hablamos hace, no sé... Sí, recuerdo. No hablamos. La última vez que hablamos, me comentaste que estaba hacia el Hospital Nacional. Sí, y te conté que se faltó todavía, ya te puedo ir directo de Itagua a Pirayú. Itagua es muy lindo, Itagua creció bastante. Sí, realmente. Juan, y... ¿Toda tu familia se fue? ¿Cómo fue la historia? ¿Tus padres viven todavía? ¿Pudieron ver lo que pasó? Mi mamá se fue con mis 6 hermanas. Mi señora y mis hijos se fueron porque tampoco podía llevar mucha gente, porque teníamos que llevar una cantidad delimitada, ¿eh? Y se fueron, vivieron ahí el empate, el campeonato, ahí se vivió con todos los familiares, los compañeros. ¿Qué te dijo, qué te marcó recordar una de las hijas? Que alguien de una de las chicas, una de las nenas te habrá dicho algo especial, Juan? Vos sabés que ahí también olimpista ahí entre mi... Normal entre eso mi es. Hermana. Sí, pero hay una que no sé para nada. Y Juan, ellos se pusieron feliz conmigo, Claro. Y mi suegro es olimpista a muerte. Y la vez pasada me dijo, por fin voy a inclinar otra vez hacia Olimpia, me dijo, porque pensó que no iba a jugar el clásico del domingo. Juan, ¿y vos mucho tiempo estuviste en Guaraní? Por más que la gente diga, pues, cómo festejó, la verdad que los goles, lastimosamente yo voy a festejar, por más que tenga un respeto bárbaro hacia el club donde jugué, por donde me dio todo, la verdad que el gol es importante, voy a festejar. A Olimpia le festejé, le tengo un respeto, un agradecimiento a la institución bárbaro, pero en ese momento no se puede atajar la felicidad, de la emoción que uno siente cuando marca gol. Yo jugué 7 años, Guaraní. 7 años. Ahí yo pasé los momentos más buenos y horribles de mi vida cuando salí campeón, pasé momentos difíciles de lesiones que casi me dejaron afuera, y la gente puede decir de todo, pero yo le tengo un respeto, un cariño enorme a Guaraní. Pero ¿vos dónde te habías iniciado futbolísticamente? Yo empecé en Guaraní. ¿Y en Guaraní no empezaste, verdad? Sí, o sea, vos debutaste en primera en Guaraní. ¿Quién te hizo debutar? Yo no hice formativa en ningún lado, vine de Pirayú Sport, vine directo a Guaraní en reserva con Pedro Sandoval, y debuté en primera con Félix Darío León. Con ¿Y vos fuiste campeón? 2010 fue que Félix Darío León fue campeón con Guaraní. 2010 fui campeón. Vos estabas en esa campaña, ¿verdad? Sí, señor.
Mita y era vos cuando eso. Fue ¿no? campeón con Guaraní, con Olimpia, con Olimpia, Cerro. Sí, no. Yo me acuerdo de la lesión que él dijo. Eso fue en el 2009, por donde vos tuviste una muy fea lesión. Me parece que fue contra Tacuarí, Juan. 2010 cruzado roto. Cruzado, ¿verdad? 2011, 2014, 3 años de lesión de hernia de disco. Ay, te persiguió, lo había sido, ¿eh? No, y sí, 2015 empecé a tener continuidad. 2014, 2015 cuando tuvimos con Jubero hasta la semifinal de la Copa Libertadores. Sí, recuerdo. Y realmente, ¿por quién es más tu capé ahí en Guaraní? ¿Por quién es el que más sentiste? No sé si te acercaste, le hablaste, le contrataste. No, que no tuve tiempo de acercarme a nadie por el festejo. Tampoco le quise escribir al otro día a nadie por la calentura seguramente que sintieron. Pero todavía no me comuniqué con nadie. Seguramente en estos días me voy a comunicar. Pero suelo hablar con Marco, Fernando Fernández. Está bien, Juan. Qué momento histórico realmente el que vivieron. Ahora, además el semestre que tuvo Juan, porque además se escuchó bien en ese micrófono de ambiente cuando el partido de vuelta en la Libertadores, cuando no estabas en un buen momento donde Chiqui te dice te voy a sacar y seguía así, o cuando eras criticar, recuerdo un gol clave tuyo en Villaliza contra Sol y hacer el gol y después como diciéndole acá estoy. Y recuerdo sí, también, por eso me parece que más allá de la reivindicación de la revancha, también tuviste un final tremendo, Juan, para este título de Cerro, ¿no? Y sí, uno pasa esas cosas en el fútbol, en la vida, uno tiene buenos, malos momentos, a usted mismo seguramente le pasan el trabajo. Y la verdad que uno tiene que estar muy fuerte mentalmente para jugar en clubes grandes, porque si uno es débil mentalmente, que recibe críticas y que decae, ya no sale de ahí. Sí. Nosotros, la verdad que tenemos un equipo, un grupo muy fuerte y tuvimos charlas, roces para levantar esto y lo hicimos. En la hora que teníamos que putearnos, no puteamos, en la hora que teníamos que rozamos y bueno, gracias a eso se pudo conseguir también todo esto. Juan, ¿es cierto que a veces sueles tener una suerte de mini debate con Chiqui en relación a la salida? Porque está claro que vos querés casi siempre salir limpito. Claro, yo tengo ese... no soy un jugador de rechazar, por más que no sea muy bueno técnicamente, me gusta salir jugando, pero siempre voy a insistir, uno tiene que arriesgar también un poquito para ganar, y a mí me gusta eso, y yo pienso que yo no voy a cambiar. Por más que Chiqui me corrigió bastante. ¿En serio? Sí. Es una batalla. Sí, batalla campal con él, puteada, cambio de frente no, salida cruzada no, pero a veces le ignoro un poquito. A veces ahí Gakuren va, la de Yapoa! Y vos jugás nomás ya, tipo por inercia. Así mismo. Juan, ¿querés aclarar, no querés aclarar, ya no querés hablar del tema? ¿Qué es lo que pasó con la caminera? O por anduche de lo mitad, a ver, parece que si no te pregunto me van a... Yo no siento nada raro por eso. Ellos pueden filmar, pueden hacer, pero desde un principio ellos me querían ensuciar. Ellos, cuando yo me bajé del vehículo, ellos dijeron, mira, este está borracho, y me conocieron perfectamente. O sea, el famoso Oula ñan de cliente Raina por talento, vio, era el tema. Hay algo, dice pantalocito, campeonato, ese pecho de Ina, o vos se sentía ese rita foto, cuando así como ahí caminera. O la verdad, o los dos, y bebé, ahí tenía mi tacuña en 10 bebé, y le digo yo, ¿por qué me están filmando? Le digo a la caminera. Y me dice, para tener evidencia, me dice. No, único tengo que filmar eso. Y después yo le dije, mira, yo no tengo mi registro. Le digo, yo pensé que no tenía mi registro también. Después me voy y me busco y encuentro mi billetera. Yo pensé que dejé en el club, pero mi habilitación no tenía conmigo. Y le digo, ella pone la multa, ella pagarle a jamás, porque hay su familia ni a eso. Y eso no pasó. Pero acuérdame a que de Imeta Tare, sí, Hugo se campeón con Jaú. Oye, pues si queda el costeo, se negativo, bebé. Oye, pues si le hace multa, para su granja. Vamos a dejar tu vehículo acá. ¿Sabes que ese vehículo ya te se granja? Está lo baile. ¿Pues dónde lo vimos, Juan?
Vos sabés que esa noche no tomé, será. A la pucha. No tomé porque llegué cansado en casa, 4:00. ¿Hasta Pirayú te fuiste? No, Itagua. Itagua, le viví en Itagua. Sí, me llegué cansado, me acosté, no dormí hasta las 5, más o menos, dormí hasta las 6 de la mañana. Una horita y aquí a Beina que Usted puede ganar, yo pude irme a mi domingo. Sí, pero más vale ya, ahora sabe, merecido. merecido. Yo puse, pero 0.20, vaya, pues. Oren, va la campeón 0. De hacer con yo, tú se te iremos, vamos a ver caminero. Yo capaz y la y tú hoy. Sea tú. Te hecho, ahí bajamos algo. Pero suerte que no tomaste ese al final. No tomé porque, pero sí, por más que ese jugador, ahí igual no me iban a ensuciar. Ahí sí me iban a ensuciar. Iban a sacar a luz ese video. Para eso lo hicieron. Qué pena, chefe. Ojalá que no vuelva a pasar eso. Para cerrar, Juan, agradeciéndote muchísimo el tiempo. No sé si viste ya el baile de Robert Roja. Ayer estaban festejando los jugadores de River del campeonato. Me sorprende Robert ya. ¿Sabes eso? No, ese trago que le metió cuando salieron campeones y ese bailecito ese. Sí, no, para más, él sí que estaba tomando. Viste que ellos se manejan seguramente con Uber o chofer, pero sí, como no, pen by Robert será, cuando salieron campeones, están en un buen momento, parte de la vida también, digo, vamos a ir campeonato de allá. Claro, no, ya llegó, estaban festejando todos los jugadores de River. ¿Vos llegaste a jugar cuánto tiempo con Robert? ¿Llegaste a cruzarte con él, verdad? No, él estaba en la reserva. Pero te cruzaba con él sí cuando... me crucé. Y cuando vos lo veías ya o pintamos hoy la... Pinta como Pulpito también. Pulpito gran jugador. Estaba ahí en reserva, pateándole a todo el mundo y de repente se le dio la oportunidad, saltó altísimo ya, uno de los mejores defensas de nuestra selección prácticamente. Sí, y Choco Fernández también es muy bueno, Juan. Muy bueno, casi me acerqué a él a hablarle cuando iba a salir con su familia, pero ya no me dio tampoco tiempo. Buen jugador es Choco, tiene todo, tiene altura, pie. Tiene todo. Tiene personalidad. Tiene todo. Yo creo que hay un recambio importante para nuestra generación de fútbol. El video del futuro de la selección, ¿verdad? Futuro, por más que no nos esté yendo bien la selección, vos sabés bien que tenemos buenos defensores también. Lastimosamente en nuestra selección no se nos está dando las cosas. Lastimosamente. Sí. Juan, como capitán llegaste a hablar con Alan, vas a hablar con él, porque realmente con el evento que protagonizó comprometió terriblemente la suerte de Cerro en el campeonato. Ya nos cruzamos, le dije 3 palabras nada más y terminó ahí. Yo pienso que de ahí en más ya no va a haber nada, son cosas de fútbol, son cosas que pasan, pero le dije que también uno tiene que ver, sentir también en ese momento qué va a hacer. Sí. Pero son cosas del fútbol, ya pasó, él me agradeció por el gol. Y le dije que son cosas del fútbol que pasan. Pero que uno tiene que tener la cabeza fría. Pero que tiene que dejar una lección, ¿no? De cara al futuro. Sí, tiene que estar consciente él de que no tiene que volver a pasar para todo. Yo le tenía miedo a esto nada más a esto, que se nos expulse un jugador rápido, porque yo tenía confianza en el grupo, por lo que nosotros veníamos haciendo. Estamos haciendo un buen trabajo, pero tampoco vos podés darle chance a Guaraní por el equipo que tiene. Porque, Juan, vamos a ser sinceros para ir redondeando la nota. Guaraní jugó muy bien, Mira que estaba firme hasta el 2-0. Guaraní estaba en las divididas todas, entraron muy concentrados, ganaban en todas las divididas prácticamente. Un partidazo estaba haciendo Guaraní. No, muy lindo partido, era hasta la expulsión, pero después tampoco nosotros podíamos hacer mucho por el buen pie, por los jugadores de jerarquía que tenían. Por Ferfer agarra la pelota y es un fenómeno. Y en la media cancha tienen 2 tractores y los extremos de ellos son rapidísimos. Y a nosotros nos cuesta cuando nos agarra mano a mano. Fíjate, esos son jugadores muy buenos y cuando nos juegan de contra nos complican. Y la verdad que Josué, la vez pasada
mostró que tiene habilidad y a Guaraní le encanta jugar y tomar además el parado, así como les tomó a ustedes las 2 veces, Juan, ¿no? Su mayor virtud. Así mismo es, sí. Así mismo es, sí. Por suerte tuvo un campeonato excelente. Uh-huh. Todos los jugadores de Guaraní, lastimosamente, para conveniencia nuestra, le fue mal los últimos partidos. Tampoco nosotros bajamos las guardias. Mirá que nosotros nos llevó, creo que en la primera rueda nos llevó 7 puntos más o menos y después fuimos acercándonos. Juan, te cuento que ya la confirmación de que vos y Alan Benítez pueden jugar ya está generando repercusión del otro lado. ¿En serio? Uh-huh. Pero para mí que este es un torneo totalmente aparte, por eso yo estaba diciendo, pero no sé. Si tienen su reglamento, no sé, este torneo cómo se organizó al apurado o se tuvo todos los detalles para, seguramente está ahí el reglamento de cómo tiene que ser. Juan, para que te sirva como un archivo más de los tantos goles que ya habrás escuchado y habrás visto, te vamos a pasar el gol de ABC Cardinal 730M que llega a todo el país y el mundo, muchísimos paraguayos. Vos sabés que esta mañana fui a desayunar al Lido Bar y se acercó un paraguayo, me dijo, todos los días será, te escucho los gendús, no sé, me quería pagar el desayuno el tipo, le dije, no, hermano querido, tranquilo. Me dijo, yo vengo por un mes nomás, yo soy trabajador, trabajo allá y le escucho todos los días, ay, te le dice, me dijo, demasiado contento estoy, me dice. Y eso por ejemplo no tiene precio, ¿verdad? Igual que el reconocimiento que ustedes están teniendo en estos momentos como futbolistas. Así que bueno, vamos a pasar tu gol para que tengas en el archivo también, mi querido Juan, porque ya les copamos acá. Eres copamos hoy, WhatsApp pues te leí un majel con Alan ya Largol. les copamos, estoy enseñando. Juan, felicidades, será que pases muy bien con tu familia. Éxito. Felicidades, campeón. Juan Patiño, campeón con Cerro Porteño. El partido que no se acaba, saca Marcos Cáceres, le va a quedar, pica con todo, encara, marca por ahora Carrascal, está enganchando Josué Tormán, toca muy bien, pica Fernández Cedrés, se lleva Segovia, Fernández, desde atrás le roba muy bien la pelota, Carrascal que va, y si termina el empate, esto va a ser tragedia para Guaraní, se mete con todo el robo de Morales, que pica, Morales, deja sobre la punta derecha, Alberto pide en el centro que va al segundo palo, Patiño, ¡gol! ¡Gol! ¡De Cerro campeón! ¡Gol! Patiño, ¡gol! Tragedia en dos bocas para Guaraní, ¡gol de Cerro! ¡Gol del Ciclón! ¡Gol de Cerro campeón a los Ciclones! ¡Cerro campeón sobre la hora! ¡Todos corren! ¡Se sacan la camiseta! ¡Cerro campeón! ¡Un final electrizante! ¡Un final impresionante! ¡Un final que ni el mejor guionista de Hollywood lo pudo haber escrito, por Dios! ¡Cerro campeón del torneo Clausura! ¡No pueden entender lo que pasa por el lado de Guaraní! ¡Es una pesadilla! ¡Los de Cerro, señores! ¡El partido aún no acabó! ¡Los de Guaraní están tirados al piso! ¡Julia Dosa está en el círculo central! ¡Increíble, créanme! ¡Cerro campeón a los Ciclones en un final insospechado! ¡Cerro lo empata sobre la hora! ¿Finalizará? ¡Otro expulsado! ¡Expulsado Claudio Aquino! ¿Finalizará o no el partido? ¡Por Dios! ¡Qué bárbaro lo que está pasando aquí! Cerro campeón lo empata sobre la hora Patiño. Cerro 2, Guaraní 2. Federico Arias. Y decíamos que los corazones azulgranas, aurinegros, no aguantaban. No se podía, con tanto suspenso, no se podía, para el que lo estaba ganando, caminar tan por la cornisa, para el que lo estaba perdiendo, quedar tan regalado atrás. La tuvo Josué la última. Le tapa el camino Patiño, roba Carrascal
y dijimos esta es la última bala para Cerro Porteño. El traslado rápido, la presencia una vez oportunísima del Beto Espínola a la derecha, el centro al segundo palo y Patiño que le gana por 2 cabezas a Rodi Ferreira, cabezazo de sobrepique que se mete en el ángulo superior derecho, imposible para Marcos Cáceres, para que ese racimo de hincha de Cerro festeje con locura, para que todo el cuerpo técnico y los suplentes se metan a la cancha, para que Guaraní esté viviendo una de sus peores pesadillas en los últimos tiempos con este final de película que lo está dejando al Ciclón como campeón de clausura. Daniel Jul. ¿Qué título del Ciclón? Por eso hace rato dije, antes del desenlace, déjenme decirle la irresponsabilidad de Servio. Deja chiquita la jugada de Alan Benítez. Llora Boselli, un tipo de 1000 batallas. La carga emocional para Chiqui. El título que le da Cerro Porteño. El Beto Espínola, el mejor del Ciclón en este segundo tiempo, saca el centro en la última jugada para que Patiño meta el testazo. Vale absolutamente todo. Y en estos momentos Patiño fue expulsado también 9 contra 9. Cerro Porteño acaricia el título de esta clausura. Señores, va a terminar el partido. Atención, Cerro campeón con este resultado. Saca Adrián Martínez. Final. Cerro campeón a los Ciclones. Cerro campeón, Cerro campeón en 2 Bocas. Tragedia en 2 Bocas. Le están ganando 2-0. De comenzar a gritar campeones. Tragedia en 2 Bocas para el hincha de Guaraní. Lo rodea la Julianosa. Cerro campeón a los Ciclones. Cerro lo empató en un partido incidentado hasta el final con 4 expulsados. Sí, 4 expulsados. Corren todos los jugadores. Caíste, ya tomaste estado de conciencia de lo que llegaste a hacer, lo que consiguieron y la manera en que consiguieron. La verdad que no. Seguimos todavía con esa sensación que sentí desde que marcamos el segundo gol. La verdad que es algo único, increíble. Y en ese momento, ¿qué fue? ¿Se te perdió todo? ¿La mente se te nubló? ¿Vos te acordás de lo que llegaste a hacer a partir del cabezazo y el momento en que la pelota contactaba con la red? Vos sabés que no me acordé que tenía tarjeta amarilla, me saqué la camiseta, me fui directamente a buscarle a Chiqui. Después nada más vi en la repetición que estaba festejando él ahí con Mauro y lo demás. No le vi porque creo que estaba arrodillado en el piso y yo me fui a buscarle, le pregunté ahí a los demás dónde estaba el Chiqui, porque la verdad que le quería dedicar por todo lo que vino pasando también. Un señor que acompañó, como que les empujaba, ustedes corría hacia la tele, y cuando cruza Beto el centro, él salta y te representaba vos en el cabezazo. Antes. Sí, un poquito antes. Y hay que preguntarle al experto, ¿qué tal el cabezazo del hincha? Vi el festejo, ya vi bastante. La verdad que sería lindo también juntarse con esa gente, pero muchas veces no le puedes tampoco dar gusto a todo porque hay muchísima gente fanática y la verdad me dio gusto por todos ellos también, porque la verdad íbamos a sufrir, íbamos a sentir muchísimo si perdíamos este campeonato por cómo se dio todo. La verdad que no hicimos una primera rueda buena, después fuimos acomodando piezas, como dije anteriormente, y pudimos levantar rendimientos individuales, colectivos, y pudimos conseguir el título gracias a eso. Acá quedó muchísimas anécdotas, lastimosamente algunos no pudieron grabar lo que pasó, algunos se fueron a acostarse a dormir, me despertaron sus amigos. Me pasó eso cuando me fui a Pirayú y algunos cerristas se acercaron llorando. ¿No creían? No creían. Uno me cuenta, me dice, mira, estaba ahí y me quise apagar mi teléfono y me fui en mi estancia y cerré todo. Me viene un amigo y me dice, salimos campeones, y le dice, no me jodas porque no estoy para joder. Y le dice, no salimos campeones, y empieza me dice, empecé a llorar, me dice. Y así, todo. Acá también mi señora, eso me pasaron el festejo, porque ellos vieron en el Paco de Cerro Porteño, ahí le abrieron un sector y vieron entre familiares. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Muy bien, así lo de Juan Patiño. Vamos a preparar ya un resumen después porque él reconoce la falta. Dice, sí, yo le pegué una patada a Rodi Ferreira. Federico está de vacaciones. Fabio Martín ya está con nosotros acá. Fabio Martín que, de hecho, el próximo año se va a sumar a la mesa Fabio Martín. ¿Qué es esto, hermano? Toledo del Norte. Ah, no, es que ayer en peligro de gol ya se quedó con el mote. Charles Bronson. ¿Quién no vio, hermano? Serio. Película de Cowboy. Sí. Palillo en la boca. En ese bar así viejo, ¿verdad? Gente adulta, todo con la pistola, con el revólver en la cintura. Abría el portón y se mueve así el portón. No, eco portón, hermano. No importa. Ese pico portón. No sé qué es eso. Puerta vaivén, ¿cómo picó portón? Bueno, el vaivén, ¿verdad? Y entraba un extraño, ¿verdad? A Pepe llegó a la yecapuchera. Entraba el extraño y era por algo, ¿verdad? Miraba así, ¿verdad? Y Charles Bronson, alias Fabio Martín, al revés, pues. A ver si Charles Bronson ya nada más conoció. Acá, Fabio, arrancamos el programa con el festejo de Cerro campeón, mostramos el festejo, todos los hinchas, el circuito cerrado. Le felicité a los hinchas de Cerro. Todo, Charles Bronson, hermano. Merecido campeón. Mo Charles Bronson. Pero tenía que ponerme en serio porque veníamos estábamos en ese momento para hablar de todo lo que dejó la polémica del día sábado. Está bien. Gracias, Fabio. Tenía que decir lo mío. Sí, no. Vas a decir lo que vos quieras, no hay ningún problema. Gracias, te agradezco. Es más, te vamos a habilitar un bloque si querés. No es que te vamos a bloquear, te vamos a habilitar un bloque. Te podemos bloquear también, ¿verdad, Ariel? Sí, bueno, tenemos nosotros la posibilidad debido a la... con Dani, Ariel y Federico tenemos el voto, la posibilidad del voto de censura. No, sí. ¿Cómo que no va a haber? Si es nuevo él. ¿Cuántos minutos no puede ni acá avasallarnos a avisarnos todo, hermano? Va a trancar, no. Mira que va a hacer todo así, va a pasearse. No, pero un voto de censura es una suspensión así de 5 minutos que no puede hablar. No, pero no se puede. Yo no noto medio incómodo, Ariel, no sé por qué. Y porque sabe ya lo que se viene, hermano. No sé qué le pasa. No, te digo, él, para más saber que... yo pensé que ustedes se iban a sentar juntos. No, yo no sé. Porque más pelea por Fabio Martín. Necesita vitamina, necesita... Le agota ya... está por terminar su construcción, el año, a veces piracutulento, entonces Fabio, le vas a pasar por encima, hermano. No, yo vengo acá a decir, yo creo que él siente ya el celos. Yo vengo a decir acá mis verdades de lo que siento del deporte, del fútbol, de lo que vamos a debatir. Voy a poner mi mano en el corazón, siempre. Bueno. Para todos nuestros oyentes, yo siempre voy a ser sincero, voy a decir lo que pienso. Y si ustedes me quieren censurar, vamos a armar ya un primer... Vamos a ver si tenés espalda para aguantar las cosas. Vamos a habilitar por nuestro WhatsApp. A ver. Quiero ver que suene bien esto. Espera. Vos te podés hacer Charles Bronson del ídolo de no sé. Claro, sí. Pero... Carrascal tenía que ser expulsado. Tenía que ser expulsado. Sí, señor. Roja directa. Información del VAR. Pero... Mario Díaz iba a hacer lo correcto al expulsarlo a Alan Benítez, después se llamó a silencio hasta el final del partido. Se quedó a observar el partido desde el VAR. Tenía que ser expulsado Juan Patiño. Lo reconoció él mismo y habla de la grandeza del jugador. Tenía que haber sido expulsado. Entonces Cerro tenía que perder el campeonato. No digo eso. Igual podía ganarse el campeonato. Porque... ¿Pero qué? ¿Con 7, con 8? No, 9 contra 9 iba a ser 9 contra 9. Y Guaraní se iba a destartalar igual. Porque lo dije anoche. Guaraní se queda sin arquero. Imagínate la ventaja que era eso. Y se quedó bien expulsado, bien merecidamente con 9 hombres. Se fue bien expulsado serio, fue un irresponsable. El Choco Fernández se contagió también y Guaraní se quedó sin centrales. ¿Cómo vas a afrontar un Bueno, pero ¿no fue antes acaso lo de Carrascal? No, lo de Carrascal ya fue en el primer tiempo. Y bueno, entonces ahí ya iban a tener 2 expulsados, claro, hermano querido. Sí. Alan Benítez y Carrascal. Alguien me dijo ayer Rodrigo Fernández Cedrés. Puede ser ahí, pero como les decía... Pero muy a favor de Guaraní, ya está entrando vos de comienzo de entrada tu participación.
No, y por eso te digo, alguien dijo Rodrigo Fernández Cedrés tenía que irse expulsado. Pero alguien dijo no funciona. Vos tenés que decir dijo fulano o yo digo. El VAR ya no actuó. No, si no va a funcionar, Fabio. El VAR dejó de actuar, Bruno. Después de expulsarlo a Alan Benítez correctamente, es como que Mario Díaz de Ibar dijo, bueno, acá yo ya hice lo que tenía que hacer y no sé si se mandó a mudar, se quedó ahí en la cabina. ¿Cómo le llaman, Dani? Bor. En la cabina Bor, ahí se quedó, no sé, a tomar una gaseosa. Bueno, WhatsApp para Fabio Martín. Según él, Carrascal, Cerro ya tenía que quedar con 9 en el primer tiempo. Tenía que ser expulsado Juan Patiño también. Choco Fernández tenía que haber sido expulsado con roja directa en la jugada en la que toca con la mano. Eso es de Cachiay. Pero en serio te estoy diciendo, eso no, bueno, es muy antideportivo. Pues. Ariel comienza a sentirse celoso. Esto ya se nota, señores. Él está mirando, tiene una cara. Vamos, Edgar, por favor. No sabes lo que tengo acá. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo, promo válida hasta fin de año. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales, escribinos al WhatsApp 0982 104 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. Bruno, 100% Ariel Mareco, el Sepul, el único que dice las cosas lo que piensa, sin titubeo. Atención con Fabio Martín que se viene, señor. Atende bien, Fabio Martín. Fabio Martín acá que está queriendo hacer un enfrentamiento, una confrontación. Hay que utilizar más que nunca la inteligencia emocional porque este señor nos quiere confrontar. Vos sabés, si pisamos el palito. Ariel, yo soy consciente de que no está queriendo que vos ocupes su lugar, que seas el hombre, el auténtico del programa. No caigas en su trampa, Ariel. Fabio, claro. A los dos mejores comentaristas del país, yo comparto cuál es el problema. Fabio, Fabio. Es más, yo creo que el otro pistolero va a ser conmigo, Ariel. Alguien si hizo campaña por Fabio para este lugar soy yo. A ver. Yo. Malísimo Fabio, olimpista, no ve la patada de Ferper, de Fernando Cedrés, solo de Patiño. Muy olimpista, demasiado. Epa, primer bombazo para Fabio Charles Martín. Buena esa, Bruno, por fin le trae a alguien serio, como Fabio Martín. Fue muy serio ya, periodista que está en la mesa con los grandes, con el profe, con la luz del programa Benicio, con el canciller. Benicio, señor, eran Canal 2 en la época de Canal 2. La época de Canal 2. Vos ya era así medio recio. Sí, con el finado y querido Javier Sosa Brillante y todo. Vos ya tenés, ya tuviste sparring, nadie, no es que venía improvisado. Mira vos. Nada que venir para darle los cordones a Ariel Mareco cuando está este Fabio. Porque pero tenía que perder por cualquier nomás ya cerró, entonces según Fabio. Y serio, mucho antes tenía que ser expulsado. Entraste mal, hermano, con la gente de Cerro, Fabio. Entraste mal, hermano. No te funciona esto de hacerte el pistolero del Balegua. Cerro está festejando a sus títulos. ¿Lo que es porque se van a tomar conmigo? Si yo digo lo que pienso. Parate, Fabio. Sí, ya sé. La adaptación acá te cuento que ni bien. La altura de la paz, hermano. No, acá tenés que dale, metele pues más, Bruno, que es lo que está dudando, no hay problema, quiero escuchar. Hola, Bruno, había un futbolista paraguayo que hizo muchas películas de pistolero. Florencia María. Sí, Florencia. No, este es muy pide penerí va a ser, no hay caso. Ese amigo iban a terminar 9 contra 9, si los otros siguen expulsaría primer tiempo. No tiene sentido lo que dice, no es coherente. Cierto, por eso yo te dije, ya la primera etapa, después de la jugada de Alan Benítez ya iba a hacer lo de Carrascal, entonces no, cambiar la historia. No es así pistolero, pero un ratito. En el segundo gol de Guaraní, Sergio tenía que haber sido expulsado también porque se trepó por la reja. No, es por la reja, señor Alambrado. Es que Valento Mariel ahí que abre el portón y por el bar de ¿cómo se llama? De Codboy. No. Western es que le llaman, ¿verdad? También. Sí.
Y Fabio Márquez está empezando mal, quiere ganar protagonismo haciendo polémica. Y para mí que tiene que llegar a ser un buen periodista por su buena labor y no por armar polémica. Epa, está queriendo, sí, jaque. Polémica sería discutir otra cosa. A mí me preguntaste mi opinión por ciertas cuestiones del partido, yo te respondí. Seguimos con los oyentes, está bien, está que hable la gente. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Estoy muy de acuerdo con Fabio Martín. En el primer tiempo ya se vio irse ese jugador de Cerro. Y en segundo lugar, que no se preocupe Ariel, si él tiene sus fans. Saludos, dice. Bueno, gracias, señora. Ariel es demasiado fanático, ya le defiende a Cerro. Ese campeonato es ilegal. Que tiene que sacar el campeonato a Cerro. Nadie se acuerda de la plancha de Alfio, que no fue ni amarilla y menos hubo revisión. Bruno, la jugada de Carrascal se puede justificar de la misma forma que justificaron otras jugadas en partidos anteriores contra Cerro, que era movimiento de la jugada, o sea que el penal que no se cobró contra Villasanti del Chapa Martínez, por ejemplo, fue jugada por el movimiento del juego. Ya hablamos en un momento con la gente del Tribunal de Justicia, están habilitados los jugadores, adelantábamos esta noticia, pero me gustaría tener algún protagonista. Enrique Landay, da gusto de saludarte, director deportivo del Club Olimpia. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Saludos a los integrantes de la mesa y a la audiencia. Bueno, gracias, Quique, por atendernos. ¿Cómo están preparando esta final? ¿Qué importancia le dan a esta final de la Supercopa? Porque lo primero que te preguntan es qué es lo que se va a ganar y no sé yo qué responderle a la gente. Nada, no hay en metálico nada, no hay dinero, no te da cupo a ningún torneo, pero ¿cómo toman ustedes esta final? Y realmente tomamos con mucha seriedad porque Olimpia Cerro nunca es amistoso, se juega por el honor, entonces hay que ganar este partido. O sea que van a entrar. ¿Sabés que están habilitados todos los jugadores? Richard Ortiz, está habilitado Patiño y está habilitado también Alan Benítez. Sí, escuché, pero como te digo, me parece que si uno lee el reglamento no debería ser así. Se metió, me parece, se trató de meterlo de Richard en lo mismo que lo expulsó y no son las mismas situaciones. ¿No estás de acuerdo con la decisión del tribunal? Yo no, porque por tarjeta amarilla no se cumple en el siguiente torneo, eso es claro, y la tarjeta roja tiene que cumplir. Claro, porque lo que vos considerás que lo de Patiño es tarjeta roja, en el caso de Alan es tarjeta roja también, y lo de Richard es acumulación de tarjetas. Pero ya está la determinación tomada. ¿Vos crees que va a sacar ventaja a Cerro en ese aspecto? No es ventaja. A mí me gusta que se cumplan los reglamentos, solamente eso. Por el espectáculo está bien que jueguen, que estén disponibles todos y el técnico de cada equipo elija lo mejor que crea, pero no sé para qué están los reglamentos si no se van a cumplir. Quique, ¿cuándo llegan Morel Rodríguez y cuándo llega el PF Pablo Rosso? Y eso lo maneja Julio. No, pero digo, más o menos el tiempo, ¿cuál es el que ustedes están planificando? Y lo más pronto posible porque hay que preparar la pretemporada. Claro. Ustedes ya tienen fecha de Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, ya tenemos la segunda semana de febrero. Segunda semana de febrero. Sí. Y es más, ya tienen también posibles rivales. Sí, tenemos posibles rivales, así mismo. Vi, por ejemplo, que está el Montevideo Torque. Torque, sí. Vi que estaba Vallejo de Perú. Podría ser también Petrolero o Royal Party. De Party de Bolivia. ¿Ese Royal Party no está en la altura o de dónde es?
La verdad que no creo que no está a la altura. Ninguno de los equipos me parece que no está en la el Always Ready, este es el que estaba en la altura en La Paz. En La Paz, sí. Y el otro es Lara de Venezuela. Lara de Venezuela, sí. No, es pasable, Quique, si esto nos pasa a ustedes, hermano querido. No, va a ser una tragedia para Olimpia no pasar esta primera ronda de la Copa Libertadores. No, pues cualquier cosa negativa para Olimpia no es bueno, porque uno está acostumbrado siempre a llegar lo más alto posible, ¿verdad? Enrique, ¿y qué usted entiende por reglamento? Vos seguramente se refería a que la Supercopa es también organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol, al igual que la Copa Paraguay. No, Ariel ya estaba explicando, viste que... No, pero en serio. No, y en serio te estoy diciendo. Sí. Él ya aplicó. No, es por el reglamento. Él lo que está diciendo que no se puede tomar, no es por el campeonato, es la cuestión es reglamentaria. Lo que él dice es, no se puede tomar igual una roja que el cumplimiento de tarjetas amarillas, porque viste que Richard Ortiz cumple la quinta amarilla, claro. ¿verdad? Entonces tiene que cumplir en el siguiente campeonato. Pero en el caso de Alan y de Patiño, ellos fueron expulsados en este último partido, entonces no deberían de jugar este campeonato, esta final, dice. Esa es la interpretación que él tiene. Eso es lo que vos explicaste, Quique. Sí, pues ya está. Yo fue una... ¿Cómo te digo? Así, solamente quise poner porque... como te digo, quiero que se hagan cumplir el reglamento nada más, ya está, y bueno, a prepararse y que el domingo gane mejor. ¿Cómo está Salazar? Bien está. ¿Ya va a estar para cuándo? Sí, él ya venía entrenando normalmente. Ya estaba. Está a disposición del cuerpo técnico, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué otra consulta más, muchachos? ¿Dónde van a hacer la pretemporada, profe? Y estamos todavía viendo, hay 2 o 3 posibilidades y eso se va a definir ya antes de este fin de semana porque hay que avisar a los jugadores también las fechas para presentarse y dónde, ¿verdad? Y yo creo que antes de este fin de semana nosotros ya tenemos que tener todo programado para poder informar a los jugadores. Acá me consultan, distinguido oyente, ¿qué pasaba si Richard Ortiz era expulsado en la final con Sol? ¿Jugaba contra Sol o no? Pregunta. Y no iba a poder jugar, ¿verdad? No iba a poder jugar. No iba a poder, porque ese sí es un mismo torneo, ¿verdad? No, pero el torneo habla de la Copa Paraguay. Claro. A mí lo que me queda un poco en el aire es qué pasa si un jugador es expulsado en este partido, y dos no va a cumplir nunca. Si este es un torneo único que se juega cada un año. Y no sabemos también si se va a seguir jugando, ¿verdad? Y claro, bueno, ¿y dónde entonces tiene que cumplir el expulsado? Claro, porque lo que preguntan ahora entiendo lo del oyente, porque si Richard Ortiz era expulsado contra Sol, ¿era Copa Paraguay? No, ahí tampoco no tenía que ver, claro que no. Sí, y contra Nacional, entonces vos decís que podía jugar porque es otro torneo. No. Si viene una suspensión de cada torneo, no debería de jugar. Si él viene es una extensión de esos torneos. ¿Dónde se ganó el derecho Olimpia a ganar la Copa Paraguay? Entonces debería haber cumplido si es que era expulsado, ¿verdad? Eso es lo que ese es mi criterio. Quique, mi consulta es, ¿avanzaron en algo en el tema del plantel del año que viene? Porque no es ningún secreto, el propio presidente manifestó que quiere retener a casi todos, pero que le iban a hacer un nuevo planteamiento. ¿Se avanzó en algo? Porque oficialmente la temporada terminó más allá de este partido del domingo. Sí, se está trabajando en eso. Así también como recién te dije, el tema de la pretemporada. Nosotros tenemos que tener todo resuelto antes del viaje a su vacación de ellos, el plantel. Se está trabajando, hay un partido importante en el medio y ya en el momento estaremos anunciando todo el plantel 2022, ¿verdad? ¿Otálvaro cómo está? Y él está en el bajo cuidado médico, salió rápido, tuvo un problema en el aductor, hay que ver si es que puede llegar. Enrique, el doctor Prono, que es el presidente del Tribunal Deportivo de la APF, afirmó que no es un torneo oficial esta Supercopa, que por esa razón los expulsados pueden jugar. Y no sé yo cómo no puede ser un torneo oficial, algo que organiza la APF.
En cuanto a jugadores cuyos contratos están finalizando, el caso Otalva, por ejemplo, estaríamos hablando de su último partido, ¿es que llega a jugar, Enrique? Y estamos hablando con él, viendo alguna posibilidad, y todavía no está nada cerrado. ¿Solo él finaliza, solo su contrato? No, hay varios, Roque, Antolín, hay otros más, se está hablando con todo. Chelo. Tito Torres... Tito tiene contrato. Tiene todavía contrato, pero ¿habría algún replanteamiento económico para los que igual tengan contrato? Eso es algo que se lo va a manejar el presidente. Todos sabemos de la situación que estamos. Los jugadores siempre tuvieron una muy buena predisposición y eso lo maneja el tema económico directamente el presidente. ¿Roque va a continuar? Esa es la idea. Ese posteo que hizo ayer, Enrique, es como que revela un tanto la intención, ¿no? Porque él en ese posteo como que se siente parte del proyecto de Copa Libertadores del año que viene. No hizo un posteo. No, mire. Ojalá sea así. Enrique, gracias por atendernos, muy amable. Listo, chacho. Un abrazo. Quique Landaida, de la gerencia del director deportivo del Club Olimpia, director deportivo. Sí, un saludo a la gente de Acaay, nos escuchan siempre, Carlos Aquino, Agustín Cabral, Alberto Mendoza, don Adriano Garay, Luis Acuña, Juan Manuel Amarilla, Enrique Lescano, Valerio Cabaña, Francisco Riveros, Óscar Achón, Óscar Segovia, Gerardo Figueredo. Mira, aparece Chupete en el último equipo de Amigos de Acaay, en el último lugar. ¿Óscar Achón de ahí? ¿Ese es del Canal 9? ¿O no? No, Óscar Achón era de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en la administración de Óscar Harrison. Saludos a don Adriano Garay, nos invitó, está faenando ya una oveja. ¿Te imaginas una oveja al Tatasco, hermano? Ahora ya es todo fiesta, ya es todo... ¿Verdad? Diciembre. Modo... Sidra. Sidra, pan dulce. ¿A qué hora juegan hoy Luqueño y Ameliano? 19:30. Los dos son partidos ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta. VAR, que esperemos actúe. Si hay empate en los dos partidos, penales directos. Directo penales. Sí, no hay ventaja deportiva de Luqueño por ser equipo de primera. No, señor. Bueno. Vos sabés que casi la mayoría de las empresas ya están anunciando el cierre a las 13. Y los funcionarios públicos creo que a las 10, algunos a las 10, otros a las 11 ya tienen Baimbora, libre. Sí. ¿Y qué tenés contra eso? No, nada, pero... Bueno, sí tengo contra los funcionarios públicos, sí, porque deberían justificarse más, ¿verdad? Y no porque se aproxima un feriado ya se van anticipadamente. ¿Vos sos jefe de recursos humanos del Palacio de Gobierno ahora? Pero soy un aportante en cuanto al impuesto que se destina para el ¿Estás al día en tus impuestos? Totalmente. IRP, tenés todo, IVA, todo. Totalmente. Bueno, está bien. Más trabajo entonces para... ¿Y sí? Viste que ya está nervioso, ya está celoso. Vamos con más audio para Fabio, nuestro nuevo integrante, Fabio Martín, por favor. Bienvenido, Fabio Martín. Alias Pistolero. Partimos del 2007 por ahí set en Canal 2. Bueno, pero ahora es diferente, hermano. Ahora el baile es diferente. La música antes era... Estamos preparados. Vamos a ver. A ustedes tres les estoy aguantando ya hace como 5 años. Que venga lo que venga. Para aguantarle a ustedes tres, la verdad que tener espalda, blindarse. Bruno, el tipo que te dijo que no es oficial en la justicia, entonces ¿para qué se juega? ¿Qué pasa si Olimpia mete su juvenil o Cerro su juvenil? ¿Le van a suspender porque no pone su equipo titular, Pico? Acá me repite la pregunta, Richard Ortiz, si era expulsado en la final con Sol, ¿jugaba contra Nacional o no, dice? Contra Nacional, sí. Claro que sí, porque no es el mismo torneo. Eso es lo que te dijo Quique también, porque Quique lo que dijo, si se le expulsaba en Copa Paraguay, final de Copa Paraguay contra Sol, no debería jugar la Supercopa. ¿Por qué? Porque es un torneo extensión de la Copa Paraguay, porque Olimpia, gracias a ese campeonato de la Copa Paraguay, juega esta Supercopa. Que hay que decir que a la APF le sale redondito este torneo este partido que se va a jugar el Vos sabés que la Supercopa sería interesante, propuesta mía, que jueguen el campeón de la apertura y el campeón del torneo clausura. Y en caso de que se repita,
que juegue el subcampeón, por ejemplo, del torneo clausura. Te hay gusto, está. Porque imagínate, Bruno, qué iba a pasar si... O sea, por ejemplo, íbamos a tener hoy, si hacemos ese torneo de apertura y clausura, vos ibas a tener una finalísima del campeón de apertura, clausura, era Cerro Libertad realmente. No, iba a ser Olimpia. Sí, pero... ¿Y por qué no hacemos la definición del absoluto y punto? No, pero una Supercopa, un torneo aparte que, no sé... Es cuestión de buscarle... Esta es la típica, dijeron, vamos a hacer uno y no se piensa. No se piensa, por eso yo te puedo asegurar que el tema del reglamento no se tiene claro. Que por eso no se sabía. No sé, por eso se especuló mucho y se dejó pasar mucho tiempo. Ariel, porque ahora recién salieron a hablar del caso. Decía algo del doctor Prono. Sí, por eso te digo, no tienen claro nada. No oficial, dice el torneo. Entonces es un amistoso. Pero sabe que el tribunal... Bueno, pero es que realmente, yo les dije hace rato, no hay dinero. No, es un partido oficial. Es un partido oficial. Ahora, no te da lugar para ningún cupo, para nada. No te da dinero. Giancarlo Juliadosa, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo andás? Hola, no, bien. ¿Cómo estamos, Geram? Y un poco mejor ya. Ya estamos saliendo del trance, ¿verdad? Me imagino. Bueno, ¿sentiste el golpe cuando te pegaron? Sentí, pero mi principal objetivo era llegar al vestuario, ¿verdad? Quizás por eso tal vez no me echó, ¿verdad? El golpe, ¿verdad? Claro. Una pena, vos sabés que, Giancarlo, una pena que hayan entrado muy tarde los de seguridad, porque ya se notaba que el ambiente estaba muy caldeado y yo no sé por qué no entraron antes para hacer una especie de círculo. Después se dieron cuenta, se apuraron y entraron los antimotines inclusive, pero fue un final muy lamentable, sinceramente hablando. Y fue difícil. El tema de analizar, eso a mí, al menos en ese momento no. Te juro que como te dije recién, quería llegar nomás ya al vestuario, ¿verdad? No pensé si vinieron rápido, si vinieron despacio, no. Ya se analizará entre ellos, ¿verdad? Ellos también suelen estar para nosotros siempre. Muchas veces están ahí al frente también. Lo de la vez pasada, no sé, no puedo opinar, ¿verdad? No puedo decir mucho porque... yo estaba pensando en mi integridad principalmente, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿vas a denunciarlo a él? Porque la dirección de árbitros, o sea, el círculo de árbitros Ricardo Grance nos decía que se comunicaron con vos y están esperando que si vos das lo que ellos van a hacer la denuncia que corresponda. Sí, Bruno, ya hicimos los pasos. Ayer no pude nomás acercarle a Ricardo, ¿verdad? Que de muy buena manera también se comunicó conmigo y me dio su apoyo al instante. Y bueno, estamos en esa y también lo de la comisión, también todo apoyo generalizado y es para que sea leccionador, ¿verdad? No podemos venir a pegarle a un ser humano así, de esa forma, a traición, sin estar de frente, digamos. Eso es lo peor que se le puede hacer a un ser humano. E incluso también darle fuerza, apoyarle a la compañera Zuna también, que también no debería de haberse actuado con él así. ¿A ella le llegaron a agredir también? Y tuvo estirones de cabello y no sé qué más, ¿verdad? Eso o sea, le tocaron a una mujer, eso es mucho más grave. Y también, ¿verdad? Un pequeño, pero no fue tan grave, ¿verdad? En el sentido igual conmigo. Claro, igual, por eso te digo, creo que ni eso está grave. ¿Y quiénes son los denunciados? Y tenemos ya, o sea, uno nomás, después el que yo puedo identificar. O sea, es una sola persona, el fisiólogo dijeron que era de Guaraní. Creo que es fisioterapeuta. En lo privado, ¿verdad? En la ATF le ve más informe, ¿verdad? En el sentido que... Pero ya tienen el nombre de la persona, ya está identificada. Sí, ya tenemos, ¿no? Ya. ¿Y vos a quién le identificaste, Giancarlo? Y al que me tiró el puñetazo por la cabeza, ¿verdad? Pero no hubo puntapié, porque ayer Ricardo cuando hablaba con nosotros también dejó esa posibilidad de que... Sí, hubo y presenté imágenes. Tengo raspones en la pantorrilla, ¿verdad? Pero eso fue de algún jugador. Y no sé, por eso te digo, yo solamente a identificar, ¿verdad? Porque sinceramente no vi, porque en las imágenes pues no se puede ver ahí abajo. No hay una imagen donde, porque había muchas piernas y yo ni en las imágenes no pude ver, pero que si se investiga puede ser que te encuentre, ¿verdad? Pero tengo las imágenes también y
Eso es lo que... ¿Eso voy a dejar a cargo del tribunal entonces? Sí, claro, ya dejo a cargo. Yo no puse nada de más, no agregué nada de más, solo lo que ocurrió y lo que me pasó a mí, ¿verdad? Giancarlo, viendo las imágenes y con la mano en el corazón, ¿por qué no se le expulsó a Carrascal? Yo te digo que veo que pone la pierna y no hay la intensidad como para que sea roja, ¿verdad? Ahora, ustedes tendrán sus opiniones, pero yo te digo eso en campo que yo vi también y después vi las imágenes y no me cerró sinceramente totalmente, ¿verdad? Pero si el que me cerraba le echaba, ¿verdad? Pero por eso. Pero el VAR tampoco te llamó en esa acción. Y no me llamó porque creo que consideraban lo mismo, ¿verdad? La expulsión en la primera amarilla que vos le diste a Choco Fernández no era para roja. Y no porque no se cumplían las 4 consideraciones como para que sea roja directa por oportunidad manifiesta de gol. Si una no se cumple ya no es para, digamos, para echarle. Tiene que ser una roja clara en ese sentido. ¿Y la de Fernández Cedrés? Esa no me acuerdo bien, creo que fue una echada temeraria, me parece. Por eso digo, yo relaté, lo que yo veía relataba. ¿Y lo de, vos no viste la patada de Patiño a Rodi Ferreira? Y si ven las imágenes yo no veo, no pude ver porque estaba mirando arriba, me iban a protestar, pues no, yo sé que ahí había una bataola, por eso te pregunto si llegaste a ver. Era complicadito. Pero ahora que viste en televisión, ¿lo llegaste a ver, viste en televisión? Sí, lo vi. ¿Y tenía que haber sido expulsado, Patiño, crees? Y vos sabés que no me cerró tanto en el sentido que, pero si le veía, por lo menos era una amarilla clara, ¿verdad? Pero en el, no sé, no me queda claro todavía en ese sentido. Pero cada uno va a tener su opinión y obvio se respeta, ¿verdad? Pero en el momento del partido ahí, en la batalla era difícil. La amarilla que vos le das a Patiño es por el serbio. Sí, exactamente, porque ahí yo ya tomé la decisión de amonestarle al guardameta y él viene y le empuja. Por eso la amarilla. Para describir, esa es una comedia que hizo la gente de la APF con el tema que no tiene absolutamente nada que ver. Te cuento porque lo del audio pusieron que vos le amonestaste a Patiño por el puntapié a Rodi, que está diciendo que vos no viste. Pero para detallar la jugada, se nota claramente que vos le decís a Servio, está fuera, o sea, reanude, que es lo que correspondía. Lo que vos llegás a ver, ¿qué es lo que ocurre hasta la expulsión de Choco Fernández? No, yo veo que él agarra el pie a su compañero y le mete en el campo, ¿verdad? Yo le dije, estaba afuera, se puede continuarle. Porque tampoco fue una jugada digamos, de un golpe de cabeza o algo que era urgente en el sentido que el jugador se cae, creo que fue por un choque de juego, ¿verdad? Y ahí él aparece y le mete en el campo, ¿verdad? Para retardar el juego. Claro, y ahí se da lo que vimos. ¿Y qué te dice Choco Fernández? No, yo lo dejo ahí nomás. Lo que se dice en la cancha, pero fue amonestado la segunda amarilla, fue por desaprobar, ¿verdad? Claro, porque si hubiera sido insulto era roja directa y vos le mostraba una segunda amarilla. Para la amarilla, sí, exactamente. Por eso la consulta, ¿qué es lo que te dijo? Por eso, fue por desaprobar, por protesta, allá, eso, así, por eso la amarilla. No decir si era de otro libre ya. ¿Pero una palabra agresiva hacia tu persona, Giancarlo, o no? Sí, de protesta, sí. Agresiva de protesta. ¿Imbécil puede ser? Podría ser. No, se vio, no, Giancarlo, la lectura. Imbécil te digo, se vio. Nosotros vimos la televisión, Giancarlo. Por eso te digo, Bruno, yo no, lo que pasa en cancha ya... Lo que se dice en cancha, Bruno... Claro, no. Lo que vale es tu informe. Soy futbolero y no voy a salir a... Claro, yo te entiendo. Yo te entiendo. Te juro que te entiendo y respeto, mira, pero en tu informe está y eso es lo que vale. Yo quiero irnos al tema Carrascal con Giancarlo, Bruno. El hecho que él no juegue la pelota, que vaya, al menos a mi modo de ver, Giancarlo, de buscar el físico del rival,
no podría haber sido una agravante para que sea roja, independientemente a que coincido a que no reúne la intensidad, porque la vara está muy alta en el sentido de los pisotones. Pero vos sabés que en el audio de el informe de la APF, o sea, de la dirección de árbitros, dice no tuvo intención, dice, y no se juzga la intención, se juzga en todo caso la intensidad. No, acá no se, en este tipo de acciones no se juzga la intención, salvo que yo haya leído el reglamento de... Porque pasó, por ejemplo, en el partido con Libertad Cerro, Lucena, donde explicábamos que el jugador de Banjoni, creo que fue, no tenía espacio para bajar el pie y que otro camino que... Pero que en esta jugada, en esta sí, vos no podés decir si tuvo intención o no tuvo intención. Es la misma cosa que me diga... ¿sabes que Alan Benítez no tuvo la intención de pisarle al jugador guaraní? Para mí tuvo intención de pisarle Carrascal. No, ya sé, pero que vos no podés saber qué está pensando vos lo que tenés que medir o sancionar, no sé si estoy equivocado, Giancarlo, es la jugada y después ver la intensidad. Sí, por eso te digo, de mi parte al menos son opiniones, pero lo que yo veo es que no le apoya el pie, pero no hay la intensidad como el famoso que va y baja por él en un sentido. Tiene una pierna extendida que lo toca, pero llegaría a una amarilla perdida mía, ¿verdad? Pero bueno, es lo que yo relaté en campo. Giancarlo, ¿en ningún momento el VAR te avisa la patada de Patiño? No, yo le relato y después me dicen chequeado, ¿verdad? Que está correcto y chequeado, ¿no? Eso creo que es lo que yo escuché. Sinceramente, escucharle también a ellos era difícil en el sentido que en la cancha era más de protesta, se tuvo que sobrellevar el partido. Como le dije también a usted, como siempre digo, si los jugadores también no aportan, no colaboran, es difícil también que el arbitraje saque perfecto, ¿verdad? No hay perfección, pero casi, ¿verdad? Porque ahí tiene que haber una colaboración también de ellos, ¿verdad? Giancarlos, te pregunto esto muy respetuosamente y si querés responderlo hace o si no, también lo vamos a respetar. Hay una foto que recorre WhatsApp por todos lados, hermano querido, inunda, a mí mi WhatsApp ya, no sé, se prendió ya mi teléfono 3 veces más o menos. Una foto en la que vos apareces y de fondo hay ornamentación del Club Cerro Porteño. ¿Querés aclarar? ¿Estabas vos en un cumpleaños? ¿De qué eso era, Giancarlos? No sé si es Photoshop o qué, ¿verdad? Pero o sea, aclarar no sé, porque la gente con mala intención hay malo. Hace 3 años... No, eso es lo más seguro. Pero ¿viste la imagen que te estoy diciendo? Sí, son cosas, pero no soy boludo de ver muchas veces, no vivo pendiente de eso, ¿verdad? Pero... No, pues en el WhatsApp pues te tiran los muchachos. A mí no me pasó nada, no me he tirado nada en ese sentido, no. Yo soy profesional, yo sé lo que hago y entro en la cancha y no me preocupa. Hace 3 años era del otro equipo, ¿verdad? Ahorita acordaba partido donde te iba a ganar conmigo, las mismas cosas me hicieron, ¿verdad? No me mueve eso, estoy tranquilo. O sea, no tuviste, o sea, vos no sos de Cerro, no tuviste ningún evento de Cerro, algo... Ni me acuerdo, ¿verdad? Obviamente, tal vez ya mañana aparezca con el otro y la misma cosa, ¿verdad? ¿Vos crees que a lo mejor hicieron Photoshop los muchachos con mala intención? Podría ser. Ah, está bien. Giancarlos, si te tenés que autocalificarte en cuanto a tu rendimiento o gestión del sábado, de 1 al 10, ¿qué punto te colocarías? Y bueno, yo autopuntuarme creo que estaría mal, ¿verdad? No, pero vos sabés que uno es verdad, ¿sí? Es consciente cuando qué tipo de trabajo desarrolla, ¿verdad? Tiene autocrítica. De ese lado nomás pregunto. Mi autocrítica es que es un partido muy difícil, donde hubo poca colaboración. Creo que sacamos un partido correcto. Obviamente van a haber cosas que mejorar, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de mejorar. ¿Qué sería un 7? Pero de poner puntos es difícil, ¿verdad? Un 7, 6. Hay detalles que ver, claro. ¿Por ahí? Nos quedamos con 7. Ok. Depende, eso ya queda usted a cargo de usted, ¿verdad? Pero eso sí, hay que seguir mejorando siempre, ¿verdad? Tratar de ser perfecto es imposible, pero por lo menos estar cerca, ¿verdad? ¿Te llamó Horacio Elizondo?
Sí, hablamos, sí. ¿Qué te dijo? ¿Estaba contento con tu trabajo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te transmitió? Sí, apoyo total y bueno, bien, aprobado creo, y así hablamos, más bien hablamos de lo emocional, ¿verdad? Que eso es lo que era el tema hasta incluso hoy. Giancarlos, muchas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil como siempre. Dale, tranquilo, abrazo a todos. Adiós. Chao. Giancarlo Juliadosa, árbitro de Cerro Porteño Guaraní. Edgar. Disfrutemos juntos de la magia de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Por tus compras desde 100.000 guaraníes podés ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro canjeando tus cupones. Este viernes 10 de diciembre se sortean 2 televisores Samsung UHD Smart. Canjea tus cupones en el Club M y puestos de canjes habilitados. Si sos socio tenés doble cupón. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce, pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Viví intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave. Movipuja. Anda pensando con quiénes vas a ir al último superclásico del año. Subastamos 4 entradas a preferencias. Ingresa ya a www.movipuja.com y hace tu oferta, la mínima y única para la máxima y única pasión del superclásico. A propósito de Movipuja, www.movipuja.com. Prepárense 4 entradas para la oferta más baja y única. Ahora ya podés pagar a través de Tigo Money, billetera personal, podés pagar con tarjeta de crédito, lo que quieras. Ya se fue un vale de 2 millones ayer, 2 millones guaraníes, una Nodu. Ahora vamos por 4 entradas a preferencias para el superclásico del fútbol paraguayo final de la Supercopa. Hacé tu oferta, www.movipuja.com. Bueno, muchachos, hoy no tenemos Liga de Campeones. Sí. Atención, se van definiendo ya los equipos que van a clasificar, porque esta es la última fecha de la zona de grupos. Fase de grupos. Fase de grupos, sí señor. Hoy, por ejemplo, atendé, mi querido Fabio. A ver, escucho. Pero así de serio, pero lo va... No, escucho el partido. Pero no sé, parece un... No se puede más hablar. 14:45, PSG Brujas. 14:45, Leipzig Manchester City. Nico Pon dice: mi apoyo total para Chelsea 12, Juventus 12 clasificados. Eliminados Zenit y Malmo. Porque ya Zenit tiene 4, no hay forma de caso. Bueno, están los grandes metidos. Qué Champions vamos a tener. Bueno, Edgar, y seguimos con la programación. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, a ver. Así que Olimpia no está de acuerdo con que... Bueno, es lo que expresa su director deportivo, ¿verdad? Bruno, un jugador que es expulsado en Copa Libertadores cumple la sanción en la siguiente, o cuando alguna vez ese jugador figure en la lista de algún club en la Libertadores. ¿Y el caso de Richard, Patiño y Alan es lo mismo? Dice saludo, dice Sergio. Bueno, sí, continúa el debate del tema.
Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá, estando interminables horas en la calle. Con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre. Sí, así como escuchaste, por todo diciembre. Carga en cualquiera de nuestras estaciones y ahorra con el menor precio del mercado y calidad internacional. Para saber más, seguinos en @PetrosurPY. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro lanzó planes gigantes con muchas más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hoy vamos a transmitir por internet en ABC Cardinal 730M y en @Bruno pone el partido luqueño Ameliano, porque va a ir el evento de la previa de cada cupé a través de ABC Cardinal 730M, así que están avisados, muchachos, pueden seguir a través de internet. Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo estás? Bien, Bruno, bien, ansioso por el partido. Me imagino. ¿Parte como favorito luqueño? Siempre, equipo de primera división, hay que respetar eso, Bruno. ¿Cuánto tiempo tuvieron parados ustedes? 46 días. Ay, juez, espere. Casi 2 meses, hermano. ¿Y qué hicieron en ese tiempo? Y lo primero es ponernos bien físicamente, y lo otro, ponernos mucho más bien mentalmente, reforzando incluso el cuerpo técnico, haciendo incorporaciones en el cuerpo técnico para eso, y después hacer los amistosos, ¿verdad? Obviamente no se compara nunca a partidos oficiales, pero tratamos de sobrellevar de esa forma, Bruno. Y no hay forma de cuajar, ya que ando usando ese término yo, de cuajar el torneo de apertura con el de la intermedia, o el clausura en este caso en realidad. Sí, los dos torneos, apertura y clausura, para que tengan relación, ¿verdad? Para que el final sea igual, ¿verdad? Realmente lo de este año fue atípico, ¿verdad? Generalmente son 2 ascensos y 2 descensos, ¿verdad? De forma directa. Ahora, porque no hubo competencia de intermedia en el 2020, es que tuvimos 3 cupos y medio, ¿verdad? Yo creo que no se repite más, pero también, Bruno, desde el comienzo nosotros sabíamos cuál era la regla de juego. Es más, cuando llegamos a mitad de campeonato en intermedia, un grupo de dirigentes había solicitado que se eliminen los adelantos que teníamos en la segunda rueda para que más o menos equiparar con cuando terminaban los equipos del campeonato de primera división, y todos saben que para poder modificar el reglamento tiene que ser por unanimidad, y en ese entonces no hubo eso, o sea, ni nosotros mismos en intermedia, los clubes intermedia no nos pusimos de acuerdo, y por eso es que hoy día existe esta diferencia de fecha, ¿verdad? Que lastimosamente nos tocó a nosotros. Ahora, una cuestión, el tema VAR va a haber en este partido. Sí. ¿Ustedes cómo ven el VAR? Y es complicado. Nosotros somos en intermedia, o sea, es que se pega mucho, ¿verdad? Se pega mucho más que en un campeonato mucho más friccionado que primera división. Los árbitros cortan mucho más y son mucho más, vamos a decir que se deja jugar menos, incluso en varios aspectos, ¿verdad? A nosotros nos pasaba eso, que cuando nos arbitraban árbitros de primera, veíamos que el juego era mucho más fluido, ¿verdad? Y asusta, ¿verdad? Es por eso que tuvimos nosotros esta semana, solicitamos que nos den una charla a VAR para todo el plantel, pero es como decir, para nosotros va a ser la primera vez, ¿verdad? Ahora, ¿qué jugadores conocidos, figuras tienen ustedes en el equipo? Tenemos varios que ya pasamos por primera división.
está Walter Cabrera, que hace poco estaba en River, está Jorge Cáceres, Robert Aldama, Leonardo del Valle, Ariel Estigarribia, Robert Noguera, Jorge Jiménez. Tenemos varios que pasamos por Cristian Gaitán, varios que pasamos por primera división. ¿Ya saben quién va a ser el árbitro? Sí, hace un rato pudimos leer. Paul Benítez. ¿Y tienen alguna explicación del por qué recién hoy en la jornada se difundió? No tenemos nada, no hicimos ninguna consulta al respecto. Nos concentramos única y exclusivamente en nuestro plantel y fortalecernos, ¿verdad? Tratar de hacernos fuertes en lo que creemos que podemos sacar ventaja, ¿verdad? ¿Hay una muy buena bolsa en caso de que suban a primera? Tenemos, como hablamos con ellos, ¿verdad? El club nosotros vamos a generar para pagar premios y salario, y la bolsa por el ascenso va a salir de lo que los jugadores nos van a hacer ganar a nosotros, porque al llegar a primera división vamos a recibir un monto importante y vamos a utilizar de ahí para poder cumplir con ellos. Pero ya estaba estipulado de inicio del campeonato tanto con el cuerpo técnico y con los jugadores, y realmente es una muy buena bolsa. ¿De cuándo estamos hablando? Me reservo ese monto, porque si los jugadores o el cuerpo técnico nos dicen, no quiero ser yo el que comente, ¿verdad? Si suben a primera, ¿dónde van a jugar de local? Todavía no tenemos visto nada, pero como somos un club de ascenso, plenamente de ascenso, le conocemos a todos los dirigentes y pasamos por todos los clubes disputando en algún momento algún encuentro. Tenemos muy buenos amigos. Yo creo que llegado el momento hay varios que reúnen las condiciones o con una inversión mínima se pueden disputar ahí los encuentros, ¿verdad? Gracias, presidente, por atendernos, muy amable. Bruno, quería aprovechar porque nosotros, así como dije, para nosotros es todo un acontecimiento, hacer cuenta que este es el partido más importante en la historia del club. Y también lo que estamos viviendo, tanto como medios tan importantes, periodistas tan renombrados como ustedes, se acuerden de nosotros, es un honor, y quisiera agradecerle el tiempo que le están brindando a nuestra institución. No tienen por qué. Felicidades hasta donde llegaron, y si llegan a subir a primera, los vamos a felicitar porque bien merecido. Gracias, presidente, un abrazo muy amable. Hasta luego. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Hoy a las 19:30, partido de ascenso a primera división se juegan, nada más y nada menos. En este caso para Luqueño permanencia y para Ameliano ascenso. Este es el partido más gordo, económicamente hablando, que ofrece el fútbol paraguayo, por el tema del vaivén. Más de $1 millón ahí en juego acá. Claro. Y sí, porque más de 1 millón, sí, porque al subir a primera, vos tenés 1.200.000, 300.000 asegurado por la televisión. Por Ameliano en su día habrá visto esa plata. No, y puede hacer el cálculo con Luqueño también. Luqueño iba a ir, porque Luqueño ahora mismo está para ir recibiendo ese dinero a irte a intermedia. Mamita, no me quiero imaginar un descenso de Luqueño, hermano querido. Con Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Por eso todas tus compras en diciembre, incluidas las motos Taiga, generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar, para que pases una Navidad especial. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo, cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Llegó diciembre, llega Navidad, fin de año y la mejor oportunidad para renovar tu smartphone, la Feria Tigo. Durante todo diciembre aprovecha la Feria Tigo para llevarte un smartphone nuevo y financiado hasta en 24 cuotas sin intereses, descuentos en equipos con planes postpago y también smartphone prepagos para compras al contado. Ingresa a compras.tigo.com.py o en todas las tiendas del país. No te pierdas la Feria
Feria Tigo, porque tener tu smartphone contigo te conviene más. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Volvieron los super descuentos. Desde IDESA te traemos estos super regalos para vos por todo el mes de diciembre. No te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas, y por primera vez para barrios cerrados, aprovecha los descuentos más esperados en intereses de expensas. Para bases y condiciones ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Estamos con Douglas Martínez, dirigente nacional. ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Saluda ahí a todos tus compañeros y a toda tu audiencia. Douglas, ¿por qué la gente de Nacional, bueno, no toda la gente, algunos estaban tan calientes en preferencia? ¿A qué obedece esto, sinceramente? No podría decirte, Bruno, que ahora sí te puedo decir que en toda organización, grupo, existe la disidencia, ¿verdad? Pero estos son disidentes naturales, normales. Y yo creo que acumularon nerviosismo en la pandemia. Ahora que se van de nuevo a la cancha, están exteriorizando todo lo acumulado. Por eso seguramente que estuvieron tan efusivos. Sí, no, porque se acordaban hasta la abuela de, no sé, a Ciotti en algún momento lo estaban criticando. Después bajó un poco la intensidad, pero al presidente Galeano, a Enrique Sánchez. Robert Harrison también fue apuntado en un momento. ¿El más criticado fue Robert Harrison? Sí, claro, gritaban cosas contra él. ¿Por qué tanto nerviosismo? Bueno, la verdad que Nacional en la última parte del campeonato recibió 11 goles, ¿verdad? En 3 partidos. Sí, lastimosamente no terminamos como queríamos, pero haciendo un balance general, hay que recordar que nosotros aseguramos ya la Sudamericana creo que 3 o 4 fechas antes. Y bueno, en años anteriores eso nos costaba llegar a finales de los campeonatos o a finales de la temporada del año para poder asegurar. Y tuvimos ahí un pasito de volver a la Libertadores. Lastimosamente no se dio. Se entiende que en los últimos 3 partidos nos acompañó el resultado esperado, pero en un contexto general creo que estamos por buen camino dentro de lo que es la política del club, que es respetar los procesos y apostar a los jóvenes. Ya. Pero Douglas, yo lo que pregunto es que gente genuina de Nacional, ¿vos lo conocés a ellos? Algunos sí, otros no. ¿Rodrigo López va a continuar como técnico del club? Sí, así mismo es. Ayer tuvimos una extensa reunión con el profe, con su asistente, el presidente Enrique Sánchez, Máximo Morinho y yo. Y bueno, acordamos y también concordamos conseguir en el mismo camino de ir amalgamando nuestro equipo con gente de experiencia y con jóvenes que pretendemos que sigan creciendo para poder ser el día de mañana también fuente de ingreso para el club. Bueno, confirmado entonces, y el acuerdo es por 1 año. Exactamente, el plazo no acordamos, pero lo mínimo que vamos a acordar es 1 año. Estamos viendo si es que se puede inclusive más. ¿Él pidió refuerzos? No hay técnico que no te pida refuerzo. Pero a mí me dijeron que él condicionó, que les dijo, tráiganme 5 refuerzos por lo menos. No. ¿Es mentira eso? No existe condicionamiento por ninguna de las partes. Estamos contentos los dos, tanto él como el club con él, así que concordamos en continuar. Lo que todavía no terminamos de marcar es el tiempo. Mínimo va a ser 1 año, inclusive más.
y nada, y hay algunos detalles que es más bien premios por objetivo y todo eso. Douglas, ¿están recibiendo ofertas por Carlos Barrúa y Carlos Paragua Espínola? Hubo ofertas a mitad de año, pero no llenaban las expectativas y seguramente que va a haber de vuelta ahora cuando se abra el libro de pases. Todavía no tenemos nada en concreto. ¿A nivel local las ofertas? No. Por Paraguas sí, es de público conocimiento. Cerro fue uno de ellos. Pero por Arrúa no. Por Arrúa solamente del exterior. ¿Y podría ir a Cerro Paraguarí ahora a fin de año? Y no sé, tendría que retomarse esa negociación, esa conversación. Así que no te puedo decir eso ahora, Bruno. Bueno, está bien. Douglas, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Douglas Martínez, directivo de Nacional. Continúa Hernán Rodrigo López como técnico de Nacional. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. En Electrovan tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un acondicionador de aire Haustec de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 217.000 guaraníes, con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. No desaproveches esta oportunidad. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 31 sucursales Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, vamos a estar con la festividad de Cacupé hoy. No vamos a transmitir, repito, el partido del luqueño Ameliano, pero irán informando los compañeros, van a ir contando, claro, así como nosotros hacemos también el informe de Gerardo va a estar en el estadio, me dice ya Wilson. Movipuja, www.movipuja.com, hace tu oferta mínima, contigo money, billetera personal, tarjeta de crédito. 4 entradas para una sola persona. O sea, vos tenés que elegir ya quién le va a llevar preferencia. Y en que le avisamos con tiempo. Va a estar jodido el tema de la entrada para Olimpia Cerro. Precio a propósito razonable, ¿verdad? 30.000 guaraníes gradería. Si mal no recuerdo, 60 platea. ¿Y cuánto era preferencia? 100.000. 100.000. Precios razonables. Y quieren aprovechar un poquito también el tema del aguinaldo, me parece. Y para mí, no me diga que ya va a empezar vos, pero en serio. Pero ¿de qué si son precios populares, hermano? No, ya va, Fabio. ¿Y qué es lo que querés, hermano? ¿Qué, Fabio? Gradería 30.000. Es razonable, ¿no? Platea 60.000, preferencia 100.000. ¿Y en dónde están en desacuerdo? Y encima le da el ropaje a la APF que no es partido oficial. Fíjate. No es partido oficial. ¿Vos no te interesa este partido? Pero ¿quién es lo que dijo que no? Y por eso es que pueden jugar. No. Llamar a la Prono un ratito. ¿Cómo no va a ser oficial si es un partido organizado por la APF? No sé, porque Ariel dijo, no sé si el doctor Prono dijo que no, pero no. Y bueno, también, si dijo, te habla las claras de cuál es la seriedad, ¿verdad? Con la que se maneja. O sea, no. Porque en el reglamento de la APF, la Supercopa figura como un partido oficial. Eso está recontra confirmado. Yo repito, le salió a la APF bien. Pero ¿qué es lo que Fabio? Espera un ratito. ¿Qué es lo que vos? Vamos a suponer que vos sos Yermolev, ¿cómo se llama? Germoliev. Bueno, vamos a suponer vos sos gerente de la APF. ¿Cuánto es lo que vas a poner los precios de la entrada? Y 20, 50, 80, chao, ya está. Precio popular, la gente, el cerrista vaya a festejar el campeonato, el milagroso campeonato, el olimpista está feliz al final porque ganó la Copa Paraguay y le puede ganar a Cerro, su tradicional rival. Ariel, ¿vos compartís? Precio de la entrada.
Ya que es un clásico, pero sí, yo soy de la idea de que no hay que aprovecharse al aficionado, que hay que facilitar en la medida de lo posible que la gente vaya. ¿Y cuánto lo que querés poner? A ver, 30.000 gradería me parece que no es excesivo el precio. Está bien. Gradería me parece... 60 platea y 100 preferencia. Sí, preferencia digamos un poco más pudiente, pero igual tampoco. No sé, 80.000 preferencia. Entonces coinciden acá. No lo escuché yo no la verdad que estaba anotando. O sea, pero coincidí con él. Sí, yo siempre dije que hay que tratar de incentivar que la gente vaya a la cancha y no ahuyentarla con los precios, ni aprovecharse de determinadas situaciones. Después el partido no genera interés y se regala todo por radio. Estamos con el doctor Carlos Sosa Codellano. Doctor, presidente de la divisional, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Igualmente un cordial saludo para vos, Bruno, la audiencia y tus compañeros del staff deportivo. Gracias, doctor, por tu deferencia de siempre. Contanos, por favor, lo primero, el campeonato Apertura 2022 ya se confirmó, arranca en el 4 de febrero, ¿verdad? Lo que está previsto con mucha certeza es el inicio. O sea, 4 de febrero. Así mismo. Lo que no está confirmado es cuándo va a terminar. No, termina, se arranca el 4, es todo contra todo, tiene su fecha de terminación también. Lo que no está definido es el segundo, es el campeonato clausura, el sistema de campeonato, porque tenemos un año muy comprimido. Ahí tendríamos un campeonato, podría haber un campeonato diferente, doctor. Podría haber un campeonato diferente. ¿Cómo? Pero todavía no está definido, y tipo liguilla. ¿Y por qué comprimió el calendario, doctor? Y porque esto tiene que terminar en noviembre, el mundial se hace en esas fechas, hay que terminar de acuerdo con las disposiciones de la FIFA unos días antes de la terminación, y no puede haber partidos de campeonato durante el mundial. Pero el Brasileirão se jugó en pleno mundial de Brasil inclusive. Está bien, nosotros somos paraguayos, no brasileros. No, pero ¿vos hablas de una reglamentación general o es una reglamentación? Hay una reglamentación general, obvio. O sea, la FIFA le mandó a todas sus asociaciones que... Acá también es probable que hayan campeonatos de liga, ¿verdad? Pero doctor, aunque Paraguay no vaya al mundial, la idea es terminar la liga antes del mundial. Así mismo. Y el mundial va a empezar en diciembre. ¿Cuándo es que arranca? Noviembre. O sea, parte de noviembre, la segunda quincena de noviembre y diciembre, así ¿verdad? Mismo. Así mismo. Y nosotros tenemos que terminar el campeonato en noviembre, en los primeros días, la primera quincena. Doctor, no recuerdo bien cuándo, en la fecha no recuerdo. Doctor, más allá de la supuesta imposición de la FIFA, ¿cuál sería el argumento para finalizar? Supuesta vos le estás diciendo. Sí. Y él dice que existe una reglamentación. No, pero después vos le quites lo de Brasil y dice, ellos son Brasil, nosotros somos Paraguay. Está bien, porque también nosotros es probable que las ligas continúen su campeonato, sino la liga del interior, ¿verdad? Esto es para los campeonatos oficiales, ¿verdad? Pero por eso, doctor, ¿cuál sería el propósito de comprimir todo si por allí Paraguay no va al mundial? No, y lo mismo, es lo mismo. Pero acá inclusive hemos tenido torneos locales en pleno mundial. En el 2014 yo recuerdo que inclusive se jugó un clásico. Habrá sido un partido atrasado, un caso excepcional. El doctor, campeonato para. Libertad salió campeón el día que Argentina le ganó a Irán, por ejemplo. Y bueno, no recuerdo. Okay. Si ustedes quieren continuar con el campeonato durante el mundial, es una opinión a considerar. No es una cuestión. Yo particularmente no querría que continúe el campeonato durante el mundial. Aunque eso implique cambiarle el formato. Ya hemos cambiado el año pasado por la pandemia. Sí, por la pandemia. Así mismo. Y ahora será por el mundial. Acordate que también tenemos nosotros partidos por las eliminatorias, hay partidos también de Libertadores, hay partidos de Sudamericana, se complica mucho.
No, nosotros haciendo un campeonato todos contra todos de 2 ruedas, vamos a necesitar 6 o 7 adelantos. Claro, porque se vuelve a tener 2 equipos. Claro. Así mismo. Doctor, y bueno, entonces, arranca el 4 de febrero, ¿y cuándo terminaría la apertura? No recuerdo fechas. Pero ¿cuántos adelantos tendrían? Y si se va a parar en las 2 fechas FIFA de eliminatorias que tenemos en enero, febrero y en marzo. La programación todavía no está hecha. Hay un proyecto, no recuerdo qué adelantos hay en la apertura, pero en el clausura necesita mínimo 6. Y en el clausura, si es que se impone esto de modificar el formato, sería como lo del clausura 2020, jugar una rueda después que haya liguilla. En el clausura del próximo año, si se acepta la liguilla, sería más o menos así. Una rueda todo contra todo y la siguiente es liguilla. Quedarían 8. Exactamente no sé cómo sería, pero... Sí, pero más o menos siempre ese es el formato. Más o menos el mismo formato seguramente el año que viene, pero con el aditamento de que van a haber partidos a partir de cuarto de ida y vuelta, creo que. Doctor, ya no va a ser un mata-mata en las competiciones, digamos. ¿Va a ser ida y vuelta? Desde cuarto de final creo que es ida y vuelta. Doctor, la Supercopa es un torneo oficial de la APF. Es un torneo oficial de la APF nuevo, distinto a la Copa Paraguay y distinto a nuestro campeonato nacional, digamos, ¿verdad? A nuestro campeonato apertura y clausura. Así es. Así como la Copa Paraguay es distinto a nuestro campeonato, ¿verdad? Las expulsiones en la Copa Paraguay no inciden en nuestro campeonato. Las expulsiones en nuestro campeonato no inciden en la Copa Paraguay. Las expulsiones en la Copa Paraguay y las expulsiones en nuestro campeonato no inciden en el último partido de Cerro y Olimpia. Ah, correcto. Okay. Y si por allá hay algún expulsado el domingo, ¿ellos cuándo cumplen eventualmente esa sanción? Y en la Copa Paraguay, en la Supercopa del año que viene. O sea, se va a mantener entonces la Supercopa, doctor. Es probable, yo creo que está despertando mucho entusiasmo y con ese entusiasmo que existe, yo creo que vale la pena mantener. No hay ni un premio para los equipos, para el equipo ganador, doctor, en caso de que, esto es más que el honor, ¿verdad? O sea, que solo el honor. Claro, la copa y el honor, la gloria. No hay premio económico. Pero no podrían buscar, por ejemplo, yo sabes que estaba proponiendo, doctor, es a modo de debate nomás. Por ejemplo, que la Supercopa, por ejemplo, se juegue entre el ganador de la apertura y de la clausura. Porque ese sí que sería una Supercopa. Ahora, habría que ver ahí podrían buscar un nuevo sponsor, una cuestión económica, no sé, una bolsa de $1 millón, por decirte. Sí, hay empresas que pueden patrocinar tranquilamente. Las asociaciones puede conseguir empresas importantes que le apoyen y se juega una Supercopa, no sé, o darle un incentivo, no sé, deportivo ya no se puede porque los dos ya van a ir a Copa Libertadores, ¿verdad? Pero o resguardar ¿qué deportivamente qué se le puede dar? Porque lo máximo pues ya es la Copa, ¿verdad? Libertadores. No, nada más. Sí, algún incentivo económico. Y pero eso, por eso iba. Pero hay que tener el sponsor, ¿verdad? Y sí, llamarle Supercopa, no sé. Y para eso poner una marca ahí, yo creo que se van a aprender y que juegue la apertura, el ganador de la apertura y de la clausura. Acordate que ese sponsor, así como está hoy la Supercopa, es solo un partido. Sí. Doctor, no es un campeonato, ¿verdad? El código disciplinario cambió para este 2021, ¿es el del 2020? Es el mismo con algunas perfecciones que se van haciendo
de acuerdo a la experiencia. Doctor, ¿te pareció grave? ¿Lo van a investigar? Se habló ya en las altas esferas de la APF de lo que pasó en la cancha Guaraní con respecto a las agresiones que hubo después del partido. No, nosotros no hablamos porque eso compete al tribunal disciplinario. El tribunal disciplinario tiene facultad para actuar de oficio, ni siquiera necesita de una denuncia, ¿verdad? De hecho, yo creo que en el informe del árbitro es suficiente como cabeza de proceso. Y yo creo que el árbitro va a informar el golpe recibido y probablemente lo va a identificar también a la persona, ¿verdad? Además está filmado. Sí, yo creo que va a haber una consecuencia. La APF, ¿cómo ha tomado esta publicación del periodista mexicano que involucra al presidente de la APF, Robert Harrison? ¿En qué ha golpeado eso? A nosotros no, porque sabemos absolutamente de la falsedad de esa información y simplemente consideramos que es un periodista irresponsable porque ha dicho varias falsedades, como que nuestro presidente está metido en un sumario que no es cierto, en la Argentina, que está siendo investigado. Eso ni el periodista puede aseverar, ni yo puedo tampoco desmentir, porque cualquiera puede ser investigado, ¿verdad? Así que yo creo que es una falsedad en un afán de obtener como obtuvo repercusión mundial. ¿Tiene conocimiento si ya se emprendió acciones legales de la APF contra este periodista o contra esta publicación? No, desconozco absolutamente. Lo único que sé es que el presidente estuvo oteando la posibilidad de hacerlo y buscando un estudio jurídico de mucha jerarquía. Doctor, ¿carece de rigor el trabajo periodístico de este periodista mexicano? Por lo menos para mí sí. Para mí sí, porque ha comentado falsedades. Y falsedades. Primero, no se adecua a los tiempos de lo que dice. Segundo, cuenta cosas que no existen. En la Argentina no hay un sumario donde esté metido nuestro presidente. Creo que ni siquiera el AVE está metido en eso. Está sumariado. Es otro agente de jugador el que está siendo sumariado o está siendo investigado. Y en fin, todo lo que cuenta no existe, además no tiene lógica. El Club Nacional, tengo entendido, tiene una deuda con la familia Harrison muy importante, ¿verdad? Y ellos no les reclaman absolutamente nada al Club Nacional. Bueno, ¿cómo fue que, para cerrar la nota, doctor, dijiste ¿cómo fue que dijiste gran mentira? ¿Cómo? No estoy recordando para el título. Falsedad, una falsedad, ahí está. Esa es la palabra la que tuve que utilizas. Así mismo. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Encantado. Doctor Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la Divisional Profesional. Atiendan a este anticipo. Perdón, señor Chande, pero voy a opinar. No, por eso. Señores, atiendan. Lo acaba de adelantar, anticipar en ABC Cardinal 730 AM, el Cardinal Deportivo. El doctor Carlos Sosa Jovellanos, presidente de la Divisional Profesional. Para el 2022, torneo de apertura arranca el 4 de febrero. Torneo clausura sería otro formato liguilla, para que termine antes de noviembre, porque entre la segunda quincena de noviembre y diciembre se disputa el Mundial Qatar 2022. Reitero, el próximo año
dicho por el presidente de la divisional profesional Sosa Jovellanos, vamos a tener un clausura no de 22 fechas, sino de la liguilla, partidos de ida y vuelta, decía Sosa Jovellanos. Lo que no está definido es el segundo, es el campeonato clausura, el sistema de campeonato, porque tenemos un año muy comprimido. Ahí tendríamos un campeonato, podría haber un campeonato diferente, doctor. Podría haber un campeonato diferente, pero todavía no está definido, y tipo liguilla. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Venía Bristol porque vuelve el LG Week, una semana de precios increíbles, hasta 50% de descuento en todos los productos de la reconocida marca LG. Mini componente LG CJ45, precio normal, 18 cuotas de 216.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Aprovecha todas las compras, participan de los 1.000 millones en premios. Contáctanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El gran pollo de pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, tierno, rendidor, ideal para las fiestas de fin de año. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco Hilaris. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y lo regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene: viaje a París, viaje a Nueva York, estadías en Santoricén, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más por cada compra de 50.000 guaraníes. Ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Por qué comprimió el calendario, doctor? Y porque esto tiene que terminar en noviembre. El mundial se hace en esas fechas. Hay que terminar de acuerdo con las disposiciones de la FIFA unos días antes de la terminación, y no puede haber partidos de campeonato durante el mundial. Pero el Brasileirão se jugó en pleno mundial de Brasil, inclusive. Está bien, nosotros somos paraguayos, no brasileños. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan el medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunícate a través de las redes sociales AsisMedPY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello puso quitadol. ¿Cómo ha tomado esta publicación del periodista mexicano que involucra al presidente de la APF, Robert Harrison? ¿En qué ha golpeado eso? A nosotros no, porque sabemos absolutamente de la falsedad de esa información y simplemente consideramos que es un periodista irresponsable, porque ha dicho varias falsedades, como que nuestro presidente está metido en un sumario que no es cierto, en la Argentina, que está siendo investigado. Eso ni el periodista puede aseverar, ni yo puedo tampoco desmentir, porque cualquiera puede ser investigado, ¿verdad? Así que yo creo que es una falsedad.
en un afán de obtener como obtuvo repercusión mundial. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokio Dallas. Tokio, con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Taperovicia y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Taperovicia. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Redescubrir los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, estamos retornando. A ver, Dani y Fabio, enseguida se suma de vuelta Bruno. Yo esta mañana estaba debatiendo con Enrique y con Sara, a mi modo de ver, el que tiene la, digamos, más obligación de quedarse con las Supercopas Olimpia. Déjame decir la repercusión con los Sosa Jovellanos. Claro. Yo estoy... Nos quedamos con eso. Sí, desarrollamos. No, por eso. Sí. Yo me quedé... Porque yo creo que se llamó por el tema de... Porque vos trajiste a colación el tema de... Que el doctor Prono dijo que no era oficial. Es oficial. Sí. Es oficial. Sí, me parece que son declaraciones. Claro, le quieren buscar porque está en el reglamento. Lo que a mí me deja... El tema del código disciplinario, el reglamento, cuando dice es perfectible, como que en el camino se fue... No, pero lo que a mí me deja sí es lo del año que viene. Yo te entiendo, sí, ojalá suspendamos todo porque Paraguay está en Qatar, ¿verdad? Pero esto de... aunque modificar no esté... todo el sistema de campeonato por... No. Por lo que todo el mundo nos imaginamos. Y cuando dijo... Pero a ver, si es una cuestión de la delegación, yo dije, ¿deben estar acá para que se juegue un torneo? O sea, y estas son las cosas, porque vos haces... Yo hago un recuento de digamos lo que pensamos. Digamos lo que pensamos. Yo te estoy hablando de la excursión. O sea, lo que yo te quiero decir, Ariel, es... Yo hago un extracto de las notas que hicimos hoy. Y a mí me está preocupando de una especie de... Porque después inclusive vos le preguntaste, ¿te acuerdas cuando saltó este tema el mexicano? Y dijeron, no, vamos a tomar medidas legales. Y no sé si se tomaban medidas. Lo que anoche dijimos en peligro de gol. Ya está, dejaron, porque primero era la bandera de la transparencia, el tema de vamos a hacerle escuchar el audio, ya dejaron de hacer escuchar. Y hoy quedaron en ridículo, porque hoy charlamos con el propio Juliadosa y le inventaron en el audio. O sea, si vos escuchas el audio dice que Juliadosa amonestó a Patiño por haberle pateado a Rodi. Y acá Julio dijo, no, fue por lo de Servio. Y ahora, o sea, no, que la FIFA que sacó, y acá le recordamos, ¿verdad? O sea, uno entiende cuando es junio o julio, por el tema del invierno, pero no, o sea... A ver, ¿qué es lo que pensamos? Que posiblemente quiere modificar el sistema, sí señor, el formato de campeonato. Creo que todos pensamos porque los dirigentes quieren viajar a la Copa del Mundo. Eso es lo que pensamos. Pero si fuese eso, o sea, son tan importantes ¿qué explicación encontrás? Pero repito, el 18 de noviembre, o sea, la Supercopa del año que viene la van a jugar el 10 de noviembre. Yo te entiendo si somos Premier, yo te entiendo si somos Bundesliga, donde el 80% están los mejores jugadores y van al Mundial. Yo te entiendo, y si por eso te arrancaba, ojalá suspendamos porque Paraguay está en el Mundial. Pero no. Va a ser una locura esto en el calendario. Pero imagínate, son 11 fechas. Y después ya te dijo Sosa Jovellanos que esta vez sí
van a haber partidos ida y vuelta. En la liguilla. En la liguilla. O sea, entonces sí. mínimamente tenés 17 fechas. Entre cuartos de final, semifinal y la final. Pero creo que van a jugar, yo creo que van a jugar entre semana y fines de semana. Y al final, y por eso te digo que va a ser una locura. Al final así va a ser. Se comprime todo y nosotros sin mundial. ¿Y por qué se hace todo eso? Para que los dirigentes vayan a ver el mundial en Qatar. ¡Epa! ¡Atención! No, ¿por qué? Pero está disparando fuerte, lo tuyo. Y a mí me gusta este formato, creo que ya lo dije la otra vez. Sí, pero la forma que se va a hacer... esta definición así caliente, un ida y vuelta. ¿Pero y cuándo van a tener lo dije la vez pasada, no es ahora. Ustedes saben que me gustan los partidos así, inclusive uno solo así. Pero sabes que no pongas como entonces argumento porque tenemos un mundial. Decir, me gusta ese formato y jugarlo en medio. Claro. Si el mundial se va a jugar con el horario europeo. No, ya sé, está bien. Bueno, pero lo que él dice, Fabio, dice que es para viajar al mundial, hermano. Vamos a tener un campeonato del tren. Lo está sacando como se ¿qué? ¿Revólver o pistola lo que usan yo creo que cuando todos. A ver, ¿cuál sería el argumento si no es ese? A mí, yo voy por el formato, nomás estoy diciendo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de por qué no va a haber fútbol paraguayo el 20 de noviembre, por ejemplo. Y lo que dice Sosa Codellano no es muy convincente. Y vos le dijiste, yo le conté, la gente libre. Yo le dije, presidente, le dije, en pleno campeonato mundial, ningún Brasil tenía su liga, su Brasileirão estaba jugando. No, pues, y nosotros somos Paraguay y ellos son Brasil. Y el mundial. Brasileirão se jugó en pleno mundial de Brasil, inclusive. Está bien, nosotros somos paraguayos, no brasileños. Ahí está, bueno, esa es su respuesta, hermano. Yo lo único que te digo es que a mí me atrae el formato. Ahora, estamos discutiendo eso. No, ya sé, pero te estoy diciendo nomás que el formato me gusta, pero lo hubiesen, no sé, llevado hasta diciembre en todo caso. Pero la matriz te dice, tenemos que hacer eso. Nosotros pues no vamos a estar en el mundial, ¿verdad? En todo caso, Dani, ¿sabe qué otra respuesta? El invento que hacen con el tema del audio que ya dejaron de hacer y esto. Y ahí Dani, sí tenés. ¿sabe qué otro argumento podrían haber utilizado? En todo caso, yo te compraría. Y medio así dudaría otra vez. Que te digan, por ejemplo, qué atractivo va a tener nuestro campeonato si se juega una Copa del Mundo. Porque si vos tenés, por ejemplo, vamos a ser sinceros, nosotros mismos a veces decimos, cuando hay un partido de Champions, fuerte nomás, y coincide con el horario de un partido del fútbol paraguayo, decimos, ¿cómo estos dirigentes no se sientan a ver los horarios de la Champions League? Sí, horario, ¿verdad? Sí. Y no juegan en otro momento, ¿verdad? Entonces lo que te pueden argumentar en todo caso, decía, la máxima fiesta cada 4 años, está bien, Paraguay no va a estar, pero... un Argentina-Francia, por ejemplo, qué atractivo va a tener el campeonato por ese lado, ni aún, en todo caso pueden cambiar los horarios y jugar en otro momento. Sí decían eso, porque a diferencia de nuestra divisional, pues repito, dice, sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina el torneo de un semestre. 22 fechas, tenés 22 fechas. Claro, y vos podías decir, bueno, pero el último partido del Mundial de Qatar, pues ya están todos los horarios, termina eso a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cuáles son los horarios del Mundial? El horario de siempre, eso que se juega uno a las 9, otro a las 11, otro al mediodía y otro a las 15. Nosotros no vamos a transmitir el Mundial. Y si no está Paraguay, ¿cuál sería el...? No, te estoy confirmando. ¿Para qué vas a transmitir si no...? ¿Qué es lo que vas a transmitir? Bulgaria versus... no sé por decirte. Pero Ana, y recién me va a quedar decir Argentina-Francia. Yo lo que te digo es que ni siquiera... Para el atractivo de la gente que va a mirar por televisión. Ya sé, pero lo que te quiero decir es... Y mira que ni siquiera voy a hacer oportunidad porque venimos de una fecha tremenda. Perfecto. Tenés un Argentina-Francia que fue un partidazo en Rusia 2018. Ese partido se jugó a las 9 de la mañana para nosotros. Realmente, o sea, y si a la noche tenías a las 20, 30, 19, 30 el Guaraní Cerro o el Cerro Olimpia, la gente, o sea, salvo que me digan, no, hemos descubierto que el centro de atención de tiempo disponible de la nueva generación es solamente un partido, entonces no queremos chocar. Si un partido se juega a las 3 de la tarde,
Y en noviembre no podés jugar temprano, se hace un calor acá. Pato, un saludo para Pato. Dice, por ejemplo, él que con en ese contexto los clubes van a pagar noviembre y diciembre sin que sus jugadores trabajen. Ese es un dato. Vos sabés que no hay forma de soportar o sea, de aguantar el argumento. No hay argumentos, realmente hablando. Y por eso le dijimos lo que le dijimos al doctor, que sabe mucho, pero lo dijimos al aire, no es que cortamos con él y estamos hablando ahora. Es más, el doctor como que después, si ustedes quieren, no pasa por una cuestión de voluntad. No, nosotros no decidimos nada. Pero después Dani, cuando se sintió arrinconado era decir, usted demasiado quieren que haya... No, yo lo que te quiero decir es que, ¿por qué comprimir por una razón que si Paraguay no está en el Mundial, no compete? Eso nomás es. No, estamos de acuerdo. Porque lo que vos decís... Pero atender lo que agrega al colega, Pato. Saludos a Patito, que la otra le enviamos saludos porque estaba en Uruguay, lo vimos por televisión. Qué nivel, Pato, por favor. No, te dijo ese torneo de apertura clausura. No, porque así... No, y yo lo Dani, atendé. Yo creo que después de esta entrevista van a pensar dos veces, o van a cambiar, o van a ver. Yo creo que van a ver qué argumento tirar mejor. Pero a mí lo que me dejó en claro es que ya decidieron Es que no hay argumentos, Dani. ¿Qué argumento puede haber? Y acá, ¿cómo es? Vos le decís cariñosamente... No. Y Ariel dijo... O sea, todos coincidimos. No hay otra razón. Claro. O sea, Bruno, dame otra razón que no sea la que Fabio explícitamente dijo, lo dijo Ariel, yo también. O sea, ¿cuál sería? Y si es esa, yo me pregunto, perfecto, viajen. Pero ¿por qué se debería desvirtuar el torneo? Una cosa, si vamos a ir por lo que dijo acá nuestro Charles Bronson, el pistolero. Así no, Fabio Martín. El campeonato no se puede estar jugando y los dirigentes viajan. No pasa nada, si ellos no juegan los partidos. Igual se acabó la historia. Que lleguen hasta diciembre y digan que los dirigentes no hay ningún problema. Y todos felices. Porque mira que... pero en realidad, mira, Dani, a nosotros también nos gustaría, ¿sabes qué? Si vamos por la del puritanismo, vamos a sacarnos ya la careta. Que termine el campeonato en noviembre y nosotros disfrutamos el mundial. Pero por televisión, claro, o sea, es una forma así de disfrutar porque somos futboleros, porque no verla a tu selección en un mundial te duele. Pero al final pues vas a disfrutar el mundial, no sé. No, claro. A lo mejor vas a trabajar, no sabemos, o relato yo también, no sé, en un canal, no sé, a lo mejor no termina con... Yo no sé qué voy a estar haciendo el año que viene, pero... atención, señor, mira lo que nos acaba de tirar. Mira en qué terminamos. Mira, Chun se está yendo, señores. Fabio Martín, suerte que viniste, hermano. Y sabes que andate, hermano, andate, vas a ver lo que es otra radio. Y no vas a extrañar y vas a venir llorando. No me dejaste cerrar. Vas a venir llorando. No importa la plata que te paguen, vas a venir otra vez junto a nosotros. No. Y ahí ya no te vamos a dar lugar, que vas a hacer, ¿sabes qué reserva vas a hacer? Y vamos a traer otra figura más importante que vos. No, señor Chan, con amenaza acá no venga. No sé qué voy a hacer el próximo año. Es que vos dijiste. Espera un poco. Esto ya es efecto celos. Primero empezó Ariel con su cara. No. Efecto celos de Chum. No sé qué voy a hacer el próximo año. Y ahora no sé, Federico. No sé si yo te he relatado, vos estás conversando. Yo te digo. No, pues yo dije por lo menos relatar, ¿verdad? Pero yo no sé qué voy a hacer el próximo año. Pues suena que. Yo no sé qué. Porque no creo que te tome un año sabático. No sé qué voy a estar comentando en el periodo noviembre-diciembre, entonces desde ese lado. Atención, pero vos sabés que. ABC, atención. Vos sabés que. Cuando ustedes decían el tema de la dirigencia, bajamos un poquito hoy. Lo de la cuando habla claro, nomás, claro, porque si no ya van a creer que se volvió que un western. También son pistoleros, que el programa es un western donde sacamos toda la pistola. Y lo que quiero decir es, vos sabés que para mí no es descabellado que la dirigencia diga, paremos mientras nosotros estemos allí, porque si es un calendario dentro de todo tradicional, durante el Mundial se van a estar jugando los partidos gordos acá. Si fuese, ya sea el formato convencional o el formato de liguilla. ¿Por qué? Este torneo, este calendario fue fácil, porque eran apenas 10 equipos. O sea, te podía dar el lujo de no hacer ningún adelanto y parar todas las veces que jugaba la selección. E igual se llegó al 5 de diciembre. Pero supongamos que vas a cuajar, como decía Bruno, el tema del calendario. Y con 22, 2 equipos, cerrar el 5 de diciembre. Son las últimas 3 fechas del campeonato. Si hace el formato, son las semifinales y las finales. Entonces, hasta allí yo te puedo decir, mira que vieron y dijeron, no, mejor terminemos todo
y después, como dijiste vos, disfrutemos del Mundial. Muy bien, vamos hasta Edgar, está Johnny, rápidamente, título, tenemos que ir cerrando con Juan Patiño. Johnny, rápidamente, por favor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, ¿qué hay en Olimpia? Es todo muy prematuro, hoy estamos martes, la final de la Supercopa el domingo, ¿cómo está el tema en Olimpia? Es todo muy prematuro, ver si Alcaraz va a llegar para el partido, el caso de Richard, que con lo manifestado por el doctor Prono, él está habilitado, entonces el mediocampo se repetiría y coincida con Richard, Quintana y Fernando Cardoso, y adelante Derli junto a Roque. Solamente resta definir el lateral derecho y también el caso de Alcaraz, si juega Cáceres como lateral o lo hace Salazar en sustitución del lesionado Sergio Talor. Chuna Grupo Carte dice acá, Dani se muda a la vereda enfrente, ojo Bruno, dice, mira, acá yo estoy mirando. Ojo con el tema de renovación de contrato. Acá yo estoy mirando, hermano. Esto ya comienza. A mí yo me voy a desestresar, hermano. Que yo estoy colo de joda, será. ¿Qué pasaría? Vos también te querés ir. Váyanse todos, hermano. No sé, dale, trae. Gracias, Johnny, muy amable. Vamos, Chun. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías, encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfrutar y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el chori queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandariz y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. Estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Se escucha cuando hablan a través del Twitter. Atención, Bruno me dice, gracias, Cristian Bravizar. Se nos escucha por... atienda, muchachos, por favor. No, allá seguramente tú... lo que usted está... Obi, atendé ahí, por favor. Bueno, muñeco. Bueno, cerramos con Juan Patiño, por favor. Transmitimos hoy Luqueño Ameliano a través de internet en la cuenta oficial de ABC Cardinal 730M y en @BrunoPon. Estén atentos, por favor. 19 horas. Nico, Fabio y Cristian. Qué equipo, hermano querido. Chupate. Andate nomás ya, Chunchera. Chau. Antes del gol yo ya más o menos estaba cansado, medio acalambrado, ya casi prácticamente ya liquidado, muerto, vamos a decirle.
pero cuando marqué el gol hice una corrida de 100 metros más o menos y ni sentí eso, ni sentí. Cuando me abrazaron ahí sí sentí una O. Cuando me abrazaron le dije que se alejen porque me estaban asfixiando. Y no, la verdad que es algo único que pasó ahí después del partido.